A todos y a todas y a todes a la quinta sesión del curso Capitalismo Verde y otros mundos posibles. Después de una semana de parón entramos ya en las dos últimas sesiones del curso. Os recordamos como cada día, como cada sesión, que las anteriores están colgadas en el aula virtual y que también tenéis en el aula virtual el espacio de los foros para ir colgando materiales, vídeos, referencias, textos que penséis que pueden serles útiles al resto de la comunidad de Capitalismo Verde. Os animo a que vayáis colgando cuestiones, que seguro que será un espacio para ir acumulando material. Sobre una cuestión logística, antes de entrar a presentar la sesión, algunas compañeras están teniendo problemas porque no reciben el mail del link del curso, donde hay el link al Zoom. Mirar el spam, porque si no os ha llegado es que os ha llegado allí. Si no, yo como alternativa lo que estoy haciendo es que lo voy a ir subiendo, lo he hecho en esta sesión y lo voy a hacer en las dos siguientes, bueno, en la próxima. Subo el link al hilo en el foro de incidencias. Bueno, estas son las dos soluciones que podemos hacer. Hemos enviado los mails vía MailChimp para poder enviar a todos los participantes sin que el Gmail piense que es spam, pero a veces sucede que lo envía allí. Pues sin más, una vez dicho estas cuestiones logísticas, vamos a presentar la sesión de hoy. Voy a hacer una presentación muy breve porque hoy tenemos a dos ponentes en esta sesión que hemos llamado Imaginarios de Catástrofe, Imaginarios de Transformación. Por un lado tenemos a Luis González Reyes, que Luis es un histórico del movimiento ecologista en España, es miembro fundador de Ecologistas en Acción y bueno, Ecologistas en Acción, por cierto, que está haciendo justo ahora una campaña para captar nuevos socios, para ensanchar la base de socios que tiene la organización en todo el estado. Bueno, Luis fue también durante 9 años coordinador confederal de Ecologistas en Acción y es autor de una multitud de libros de referencia para el movimiento ecologista, de los que me gustaría destacar sobre todo los dos volúmenes escritos junto a Fernández Durán, que se llaman En el espiral de la energía y que sitúan un par de ideas que yo creo que pueden ser muy, muy útiles y muy en la línea de la sesión de hoy, ¿no? Por un lado, cuestiona ese libro, esos dos libros, digamos, las utopías tecnológicas o la idea de cómo a través de la tecnología o el cambio de energías fósiles a energías renovables puede suponer una alternativa de modelo versus la idea de que si no se cambia el modelo de raíz es más de lo mismo, ¿no? Digamos, sitúa esta cuestión. Y por otro lado, trabaja el libro sobre la cuestión del colapso, esta idea de que el colapso, no como algo solo medioambiental, sino un colapso que es ecosistémico, digamos, que es una crisis ecosocial, civilizatoria, y plantea el uso del colapso no desde una perspectiva, digamos, paralizante, sino de una perspectiva empoderadora, ¿no? Una perspectiva que permita generar, pues imaginar nuevos futuros, ¿no? Y en esto de imaginar nuevos futuros tenemos también a Elisabeth Rosselló. Elisabeth Rosselló es investigadora y fundadora de Postfuturear, que vendría a ser una plataforma de pedagogía en estudios de futuros y de investigación en prospectiva estratégica. Lo de estudios de futuros o futurología vendría a ser luego si acaso Elisabeth me corregirá y ya lo complementará, pero para situar un poco la disciplina y el campo desde donde ella trabaja, es una disciplina que viene, digamos, de las ciencias sociales, es paralela al campo de la historia, podríamos decir, que buscaría comprender de una forma holística, sistémica y con diferentes técnicas científicas, digamos, qué es lo probable que pase, es decir, las tendencias del futuro, qué es probable que continúe, qué es probable que pueda cambiar de manera plausible, ¿no? Intentando utilizar metodologías, digamos, con cierto rigor más allá del tarot. Sobre la sesión de hoy, ¿qué les hemos pedido a los dos ponentes? Bueno, la idea es que hagan una intervención. Primero les hemos pedido que si puede ser que hagan una intervención más breve de lo habitual para poder dejar espacio al debate, así que les hemos pedido que entre 35 o 40 minutos a cada una. Y les hemos pedido que nos ayuden a pensar en esta idea de futuros escenarios, ¿no? Hemos visto durante el curso, por un lado, que tanto como el reformismo radical, el reformismo con sus planes de futuro de Green New Deal, etcétera, o el capitalismo más desbocado,
que confía en el mercado y la tecnología como la solución, ¿no? Y que ya tiene sus planes de futuro, como hemos visto estos días con la noticia de la cotización del agua en el mercado de futuros de Wall Street, ¿no? Para supuestamente permitir una mejor gestión del riesgo futuro. Bueno, vemos cómo ya se están planteando escenarios de futuro. La idea era cómo se pueden plantear escenarios de futuro desde una perspectiva transformadora, ¿no? Y no poniendo el foco, y ahí está la historia, aunque poníamos imaginarios de catástrofe, imaginarios de transformación, tanto en la catástrofe, porque considerábamos que no hace falta ser Nostradamus para prever que de aquí no mucho tiempo vamos a volver a tener un evento climático extremo, sino más bien intentando incidir en lo que vendría a ser el pensamiento utópico, digamos, ¿no? En la necesidad de construir utopías, de construir ¿no? ilusión en un mundo triste, y partiendo de la idea de que grandes de los cambios que surgieron el siglo pasado surgieron precisamente a través de utopías, ¿no? Entonces, un pensamiento utópico que no deje de ser materialista y arreglado en la realidad de los movimientos, pero que sí que nos dé como una nueva imaginación, ¿no? Y antes de dar la palabra a los ponentes en esta idea del colapso y del imaginario colapsista, ¿no? Tal y como habíamos planteado todas las diferentes sesiones del curso, veníamos a poner sobre la mesa un diagnóstico que para nosotros era importante, que era, por un lado, un análisis crítico con la idea del reformismo verde, pero por otro lado también un análisis crítico con este imaginario colapsista. Por varias razones. Por un lado, porque pensábamos que el gran reto, digamos, que se tiene que hacer tanto de los movimientos ecologistas como desde los campos científicos, no es tanto anunciar la inminencia de la catástrofe y el colapso, digamos, sino construir ese sujeto capaz de afrontar ese desafío. Y precisamente ese anuncio del catástrofe muchas veces puede ser contraproducente, ¿no? Puede generar, en vez de generar organización, de generar contrapoder y cambios, puede paralizar, puede generar digamos, miedo y tendencias muy parecidas a los movimientos estos que están apareciendo en Estados Unidos del survivalismo, ¿no? En este caso de izquierdas. Por tanto, en un momento además donde estamos rodeados de contenidos culturales que no paran de avanzarnos, futuros distópicos inmersos en graves crisis ecológicas, desde aquí les pido a los de Black Mirror, por favor, que el próximo capítulo pueda ser algo más positivo. Necesitamos nuevas brújulas, nuevos imaginarios, nuevas utopías que nos permitan vivir este proceso, esta necesaria transición con un poco de alegría revolucionaria. Y por otro lado, esta idea del colapso, decíamos que esta idea de que viene el colapso no nos valía, también porque consideramos que ya estamos en una situación de colapso. Es decir, el colapso no es una situación de futuro, es una situación en la que ya estamos inmersos, una propiedad del presente más que un destino incuestionable. Y hace falta decir muchos ejemplos para demostrar que la situación actual en todos los frentes, ¿no? Es una situación de catástrofe. Por tanto, ya hemos llegado al catástrofe que se venía anunciando, evidentemente, con mucha pericia, con muchos datos, con mucha inteligencia por parte del movimiento ecologista. Ahora la situación sería, ¿y ahora qué, no? Por tanto, más que pensar en colapsos, tocaría pensar en transiciones posibles, en diversos escenarios, en proyectos postcapitalistas y volver a creer en un futuro que depende de nosotros y nosotras. Por tanto, les hemos pedido a los dos ponentes que hagan este ejercicio de ficción, de generar un relato para pensar estas transiciones posibles. Primero, Luis, le hemos pedido que sitúe esta idea del marco de los imaginarios de los diferentes escenarios, desde el escenario más Mad Max de ecofascismos hasta escenarios más deseables de ecocomunitarios, de empoderamiento local, y diferentes ejemplos que nos permitan ver las claves del funcionamiento. Y luego a Elizabeth le hemos pedido que trate de ayudarnos a imaginar imaginarios post-colapso en clave constructiva y no distópica, y sobre todo que nos ayude también y que nos facilite ideas para pensar en estos nuevos imaginarios, es decir, qué claves, metodologías, ingredientes se necesitan para pensar en estos nuevos imaginarios. Y sin más, para dejar tiempo al debate, daría paso a que Luis primero haga la intervención. Cuando quieras, Luis. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación al curso. Siempre es un privilegio hablar y que te escuchen, así que desde ahí siempre pues agradecerlo. Gracias además por la temática, creo que es súper interesante y súper necesaria.
Espero meterme dentro del marco que ahí marcabas al principio, Mauro. O sea, voy a hablar de algunas partes así más oscuras, pero a la vez voy a hablar de otras partes luminosas y voy a entrelazar las dos cosas. Creo que lo necesitamos en esas partes de los escenarios. Y muchas gracias porque veo ahí entre las personas pues a viejos conocidos, a apellidos ilustres y que bueno, pues que es un placer, ¿no?, encontrarnos aquí en este espacio. Yo voy a utilizar una presentación, así que no voy a poder ver el chat. Si por lo que sea en algún momento dado pues me queréis interrumpir o lo que sea, abrís el micrófono, ponéis la voz sobre mí y no hay ningún problema. No me cuesta nada eso y os lo agradecería si necesitáis pararme para lo que sea. Así que vamos allá. Bueno, pues yo he preparado la intervención en 3 grandes bloques. Bueno, y otra cosa, Mauro, si me voy de tiempo, tampoco te cortes en contarme, ¿vale? Además, la última parte es bastante modular, o sea que no habría ningún problema. Bueno, pues he preparado una presentación como en 3 grandes bloques. Un primer bloque que tendría que ver con lo que yo considero que es impepinable que va a suceder, pues decirlo de una forma menos coloquial, lo que creo que es altamente probable que va a suceder, porque creo que cuando pensemos en los imaginarios, bueno, tenemos que ver cuál es el marco de juego de lo posible, ¿no? Y el primer bloque intenta marcar ese marco de juego de lo posible. El segundo bloque es lo contrario de lo impepinable, que como todo el mundo sabe es lo pepinable, es decir, lo que depende de lo que hagamos o dejemos de hacer, ¿no? Y ahí se nos van a abrir muchísimo las posibilidades y muchísimo los campos dentro de ese marco de juego de lo posible. Y en el tercer bloque lo que voy a jugar es con ese escenario más utópico, ¿no?, que hacía referencia Mauro al principio. Bueno, pues cómo lo podemos encarnar y cómo lo podemos visualizar un poco más allá de lo que yo lo voy a visualizar en el segundo bloque. Así que voy allá. ¿Qué creo que es el contexto? Y no voy a justificar nada de esto. Yo parto de la idea inicial que comentaba Mauro en la presentación, de que estamos viviendo ya en el colapso, que es un proceso irreversible y que vamos hacia adelante. Otra cosa es cómo nos organicemos las sociedades dentro de ese marco, que pueden ser muy distintos órdenes los que tenemos. Pero no voy a justificar nada de esto. Lo voy a dar como punto de partida que, bueno, pues si no compartimos quienes estamos aquí, que es posible que no lo compartamos, bueno, pues dejarme jugar un poco con esa idea, ¿no?, y que vayamos un poco con ese marco. Bueno, pues creo que lo que nos enfrentamos es a un paso de sociedades como las que veis aquí a la izquierda, con mucha energía bruta disponible, con poca energía requerida para conseguirla y que por lo tanto tiene un montón de energía neta a nuestra disposición, hacia sociedades como las de la derecha, con poca energía bruta, con mucha energía requerida para conseguirla y por lo tanto con una cantidad de energía neta pues pequeña, ¿no? Y esto no es una cosa que vaya a ocurrir de forma súbita, sino que va a ocurrir de forma paulatina. Yo me gusta verlo como cae una piedra pues por una colina, que en algunos momentos pues la velocidad de la caída es mayor y bueno, pues los cambios van a mayor ritmo, en otros momentos pues la pendiente es menor y los cambios más lentos, e en otros momentos incluso la piedra rebota con otra piedra y recupera altura, es decir, recupera un orden pretérito por más que sea temporalmente, pero también. Es decir, un proceso irregular en el tiempo y que va a durar décadas. Desde el punto de vista vital va a ser lento por más que desde el punto de vista histórico pueda ser rápido, ¿no? Y además muy diferencial en los territorios, porque habrá territorios donde la cosa empiece antes, sea más profunda y vaya más rápida, mientras en otros territorios va a suceder lo contrario. Y para ver qué sucede en cada uno de los territorios, pues podemos pensar en qué condiciones hay en esos territorios, ¿no? Claro, podemos pensar que mucho antes de que se dejen de exportar de forma masiva los combustibles fósiles, se dejarán de, o sea, mucho antes de que se dejen de extraer de forma masiva los combustibles fósiles, se dejarán de exportar de forma masiva los combustibles fósiles. De manera que aquellos lugares donde hay reservas en el subsuelo, bueno, pues van a estar en una posición competitiva para mantener su status quo interno y para de alguna manera, pues, llevarse una parte mayor de la tostada a nivel internacional. Lo mismo podríamos decir con qué lugares tienen mayores reservas de distintos elementos en su subsuelo, ¿no? Y hacemos un mapa similar. Podríamos hacer mapas con cuál es la producción alimentaria en distintos lugares, si está pensada en la exportación, si es diversificada, si es muy basada en todo lo que tiene que ver con las técnicas de revolución verde o no, porque de eso va a depender la capacidad de alimentar a las poblaciones en escenarios de menor globalización, como los que se nos van abriendo. Esto lo podemos pensar no solamente para los alimentos, sino en general, pues para los distintos consumos que tenemos en distintos lugares y ver qué lugares son pues claramente pues deudores de biocapacidad, tienen sus límites pues altamente sobrepasados, que son los punteados, o aquellos que ahora mismo son todavía exportadores de biocapacidad.
Podemos pensar en los impactos diferenciales del cambio climático, entendiendo que, por ejemplo, toda la cuenca mediterránea es uno de los lugares con mayores impactos del cambio climático. O podemos pensar también en cómo van a ir evolucionando los procesos de erosión y desertificación también como consecuencia de ese cambio climático, y viendo cómo nuevamente pues, la península ibérica pues, es uno de los espacios donde más impactos vamos a tener. Así que un espacio diferencial en el tiempo, en el territorio y en la velocidad al que se vaya produciendo. Pero dentro de esos marcos de variabilidad, y que los vamos a tener, bueno, podríamos tener algunos grandes rasgos comunes. El primer gran rasgo común es que si la historia de la humanidad, de manera muy simplona, muy grosera, se parece a lo que veis ahí en verde, una historia en la que cada vez hemos ido teniendo un campo de juego mayor, cada vez hemos ido teniendo, pues de alguna manera, más materia y más energía disponible que nos han permitido tener sociedades más complejas. Bueno, pues lo que vamos a tener por delante, como consecuencia de esa reducción en la disponibilidad material y energética, es un campo de posibilidades menor y, por lo tanto, sociedades menos complejas. Claro, sociedades menos complejas es como un término un poquito abstracto, ¿no? ¿En qué se mide esto de la complejidad? Pues 4 indicadores. El primero es que las sociedades son tanto más complejas cuanto más nodos tengan. Las sociedades humanas son tanto más complejas cuanto más población tienen. Qué duda cabe que ahora mismo vivimos la sociedad con mayor cantidad de población de las que han existido nunca en la historia de la humanidad. Bueno, creo que lo que tenemos por delante es una reducción de esa población, una reducción fruto de que nuestro sistema alimentario depende en gran parte de los combustibles fósiles, es un sistema petrodependiente, y esto lo vemos con la alta relación entre los precios de los alimentos y del petróleo, porque los impactos del cambio climático, entre otras cosas, van a venir acoplados a un descenso en la fertilidad pues, de muchos suelos en la mayoría del planeta, y esto, en una situación de desigualdad como la que tenemos, pues probablemente conlleve una reducción de la población importante. ¿Cómo sea esa reducción de la población? Es de las partes totalmente abiertas que entraremos más adelante. Un segundo indicador de complejidad es que cuanto más conectados están esos nodos, cuanto más conectadas están las personas, bueno, pues más compleja es la sociedad. Y qué duda cabe que ahora mismo tenemos unas sociedades hiperconectadas en las cuales podemos mandar información, personas y mercancías a largas distancias y en muy poquito tiempo y en grandes volúmenes. Bueno, esto solo se puede hacer gracias a que tenemos muchos combustibles fósiles, algo que está dejando de estar disponible, y a partir de ahí vamos a tener sociedades más localizadas, desde esa perspectiva también menos complejas. La tercera idea es que cuanto más especializados están los nodos, también tenemos sociedades más complejas. Y nuestras sociedades son sociedades hiperespecializadas. Sabemos de una cosa muy en concreta, a lo que hemos dedicado años de estudio, ¿no? O años de trabajo, o años de aprendizaje, y sobre eso pues controlamos mucho, pero tenemos poca visión holística, ¿no? Bueno, pues creo que lo que vamos a tener que ir necesariamente es hacia sociedades que vamos a poder dedicar menos tiempo a especializarnos en cosas, porque vamos a tener que tener visiones más holísticas que nos permitan, pues probablemente satisfacer las necesidades de forma más directa con nuestro trabajo, que probablemente signifiquen pues una economía más centrada en el sector primario, que esas sean nuestras principales fuentes energéticas. Y la cuarta idea es que no solamente tenemos nodos más especializados, sino que tenemos una grandísima cantidad de información que también es un elemento básico de la complejidad. Fluye mucha información por los nodos de manera diferencial y mucha información es ruido, pero fluye mucha información, ¿no? Y bueno, creo que lo que vamos a tener por delante son escenarios en los que vamos a tener menos información disponible. Menos información disponible porque nuestros grandes reservorios, es decir, toda la red, internet y demás, tienen un componente material energético fuerte que poco a poco van a hacer que, bueno, pues que no tengan las capacidades que tienen en la actualidad, y porque además para entender toda la información que tenemos necesitamos sistemas educativos complejos que nos ayuden a convertirnos en expertos en física cuántica, en el metabolismo del hígado o en la literatura barroca del siglo de oro, y que, bueno, pues que hacen que, bueno, eso no lo podamos hacer en sociedades que necesariamente van a estar menos especializadas y una parte importante de esa información la vamos a perder. Creo que estos son uno de los elementos impepinables que tenemos por delante. Otro elemento impepinable es que, bueno, hay una cierta relación, ahora no lo voy a explicar a nivel histórico, entre más energía disponible y más capacidad de dominación de unas personas sobre otras y de las personas sobre el resto de seres vivos. Y le podemos dar la vuelta a la ecuación. Menos energía disponible, menos capacidad de dominación. Potencialmente, no necesariamente, pero potencialmente hay menos capacidad de sometimiento de unas personas sobre otras. ¿Por qué? Bueno, pues porque si vamos a sociedades menos complejas, son sociedades menos estratificadas,
y desde esa perspectiva, por lo menos, no tan desiguales. Una segunda idea es que un elemento básico del control social en los últimos años, por lo menos en nuestros territorios, han sido todo lo que tiene que ver con la sociedad de la imagen, la sociedad del consumo, y estos dos elementos, la sociedad de la imagen y del consumo, tienen detrás unos costes materiales energéticos fuertes que no van a ser posibles de mantener. Así que vamos a ir a mecanismos de sometimiento más duro, que claramente se están abriendo desde el 11S para ahora, ¿no? Y bueno, los mecanismos de sometimiento más duros también generan resistencias, y las resistencias son espacios de esperanza, espacios en los que se pueden abrir pues luchas emancipadoras, en muchos casos a lo largo de la historia de la humanidad, exitosas. La tercera idea es que si nuestras fuentes energéticas del futuro, lo queramos o no, son las renovables, son fuentes energéticas de características distintas a los combustibles fósiles. Potencialmente, no necesariamente, pero potencialmente son fuentes energéticas más democráticas, porque el sol pues brilla en más sitios, el viento sopla en más lugares y son más difíciles de controlar que la boca de las minas o que los pozos petroleros. Desde ahí, un cierto acceso más democrático que permite tener pues, sociedades potencialmente más empoderadas. Otra idea es que vamos a ir a sociedades más pequeñas, y lo pequeño puede ser muy opresivo y caciquil, pero desde luego, si queremos pensar en sociedades democráticas, tenemos que pensar en sociedades pequeñas. Las grandes sociedades globales es imposible de gestionarlas de manera democrática, así que bueno, ahí también se nos abren oportunidades. Bueno, ahora mismo otro mecanismo básico de control social es el control de la información que atesoran entidades como la NSA estadounidense o Google, y que desde luego es una forma de control, en algunos casos suave y en otros casos duro, ¿no?, por parte de las sociedades. Bueno, esto tampoco se va a poder mantener con menos materia y energía, desde ahí se abren espacios grises que pueden ser espacios de emancipación. Y por último, probablemente me diréis que a los ejércitos serán los últimos que les falte el petróleo, pero también les faltará el petróleo. Y sin petróleo tendremos maquinarias bélicas menos destructivas y desde ahí, bueno, pues capacidades de resistencia mayores que las que tenemos en la actualidad. Otro elemento que creo que va a ocurrir es que vamos a ver un proceso de transformación muy fuerte del espacio urbano. Por una parte, espacios en los que se haga una desurbanización, es decir, que parte de lo que es el tejido urbano se convierta en tejido agrícola para dar de alimentar a la propia población. Y esto ya está sucediendo. Sucede en Detroit y sucede en La Habana, siendo dos ciudades pues, con contextos sociopolíticos totalmente distintos, ¿no?, y que por situaciones de sus crisis distintas pues, han tenido que recurrir a una producción alimentaria a nivel interno importante. Creo que otra transformación urbana que vamos a vivir, que no es nueva en la historia de la humanidad, es un desmontaje en vida de las ciudades para mantener un cierto sector industrial. Porque en las ciudades encontramos el aluminio en las ventanas, el hierro en los radiadores, el cobre en el cableado, que nos permitan pues, reciclarlo para poder mantener, ya digo, un cierto pues, funcionamiento industrial. Y una tercera idea a nivel urbano sería un proceso de desurbanización, que haya un éxodo desde los espacios urbanos hacia los espacios rurales, que por otra parte ha sido un continuo en todos los espacios, en momentos de colapso que han existido a lo largo de la historia de la humanidad, bueno, pues porque la población encontrará capacidad de satisfacer sus necesidades mejor en esos espacios rurales que los que lo tengan en unos espacios urbanos ante la falta de esas energías que dan a alimentar pues, grandes megaurbes como las que tenemos. Todo esto pues, no va a poder realizarse sin potentes y probablemente imparables migraciones, ¿no? Ya las estamos viviendo, impulsadas en parte pues, por fenómenos como el cambio climático atravesado por procesos de desigualdades, y creo que es algo que vamos a seguir viendo. A nivel tecnológico, yo no creo que vayamos a tener pues, esa cuarta revolución industrial de la que nos hablan, ¿no?, y también hacía un poco referencia al principio Mauro en la introducción, sino que creo que vamos a tener un proceso de descomplejización también de la tecnología, y pasaremos de los autómatas, pues de alguna manera a las máquinas y de estas a las herramientas. Pues procesos tecnológicos más sencillos, más reparables, más sostenibles, más duraderos, que se adapten pues, a nuestro contexto pues, energético y material. Y por último, todo esto no va a poder ser sin fuertes conflictividades sociales. No sabemos en qué sentido se van a discurrir, pero desde luego pensar que cambios de este calado pues no van a venir acompañados pues, de grandes convulsiones, creo que es poco real. Así que si esto creo que es lo que va a suceder de forma probable, ¿qué es lo que está abierto? Bueno, lo primero, y para mí probablemente como la idea más fuerza de toda la intervención que voy a hacer, ¿no? Y lo digo a golpe de pintada. La primera idea, el futuro no está escrito. Que tengamos
pues de alguna manera unas restricciones materiales y energéticas y que de alguna manera nuestro campo de posibilidades se vaya a estrechar, nuestra complejidad se vaya a reducir, no quiere decir que el orden social que se dibuje ahí dentro esté descrito, ni muchísimo menos. Lo que ocurra en nuestros órdenes sociales, económicos, políticos, va a depender de lo que hagamos hoy. De alguna manera, hoy es el futuro. Y la segunda idea, probablemente más importante que esa, dice la pintada: cuidado con los miedos, les encanta robar sueños. Cuidado, porque normalmente cuando pensamos en esos futuros pues colapsistas, ¿no?, lo único que se nos viene a la cabeza es una especie de apocalipsis zombie. Y claro, si se nos viene a la cabeza el apocalipsis zombie, y es lo que nos repiten continuamente las series, las pelis, los libros y demás, ¿no?, lo único que va a suceder es la apocalipsis zombie. Va a ser una profecía autocumplida, porque quienes queremos una sociedad emancipada, no nos creemos que se puede construir una sociedad emancipada, esta no va a suceder nunca. Así que tenemos que creer, de alguna manera, pues desde el punto de vista vital, pero también desde el punto de vista político, que es posible organizar las cosas de otra manera y que se nos abren oportunidades únicas probablemente en la historia, por lo menos desde el siglo XX hasta lo que tenemos en la actualidad, para construir esto. También grandes riesgos, y no es cuestión de negarlos, pero también grandes oportunidades. Y creo que es irrelevante pensar qué es más probable, si lo que tiene que ver con los riesgos o lo que tiene que ver con las posibilidades. Creo que lo relevante es pensar que existen posibilidades y que tenemos capacidad política de actuar para construir esas posibilidades. Así que mucho cuidado con los miedos, no nos neguemos, pongámoslos sobre la mesa, pero que no nos roben nuestros sueños. Porque podríamos decir que tenemos tres grandes escenarios, por supuesto simplificando muchísimo, ¿no? Un escenario que es el apocalipsis zombie, ¿no?, el escenario Mad Max. Hay un segundo escenario, y siguiendo con el género cinematográfico, que podría ser el escenario Totoro. Para quienes habéis visto la peli de Mi vecino Totoro, bueno, para mí es un escenario que representa esa relación armónica entre las personas y el resto de seres vivos con la naturaleza, ¿no? Y entre medias, pues podríamos hablar de escenarios laberinto. Serían escenarios grises, en algunos casos y en algunos momentos, pues más cercanos al Totoro, en otros más cercanos al Mad Max, y que hablen pues de esas mezclas y que probablemente es lo que vaya a suceder, ¿no? Pues espacios híbridos, bastardos, de lucha, y en los cuales pues nos iremos moviendo, ya digo, en función de cómo seamos capaces de ir inclinando las balanzas. Pero vamos a intentar describir un poquito cómo yo me imagino esos escenarios, bueno, pues para darles un poquito de cuerpo, ¿no? Desde el punto de vista económico, pues podríamos pensar que pasamos de un escenario como el que tenemos en la izquierda, en el cual, pues claramente, nuestro sistema económico hegemónico es el capitalismo, pero no es solo existe capitalismo dentro del planeta, ¿no?, sino que esto es cualitativo, no es cuantitativo, pero también hay otras economías funcionando, hibridadas con el capitalismo, ¿no?, a veces supeditadas al capitalismo, pero también existen otras. Economías domésticas, economías feministas, ecológicas y solidarias, que es lo que viene ahí con el acrónimo de FES, o economías exactoras, ¿no?, el feudalismo sería un formato de economía exactora, ¿no? Bueno, pues podemos pensar en distintos componentes económicos, pues en distintos lugares del planeta. En algunos que la hegemonía sea de esas economías feministas, ecológicas y solidarias, hibridadas con la doméstica, y en otros, pues que podamos vivir neofeudalismos. Y claro, esto es muy relevante, porque distintos sistemas económicos tienen distintos objetivos, priman distintas formas de relación social, distintos formatos de propiedad o distintas formas de tomar decisiones. Es decir, las economías no son lo único que conforma las sociedades, pero desde luego son un elemento determinante en cómo es el orden político, el orden cultural de las sociedades que vayamos viviendo. Así que yo en los escenarios Mad Max me imagino pues capitalismos que puedan tener similitudes con el capitalismo del siglo XVII, ese capitalismo prefosilista, o con neofeudalismos, mientras en los escenarios Totoro me imagino esas economías feministas, ecológicas y solidarias hibridadas con distintas economías domésticas. Y pensar en distintos formatos de economía es pensar en distintos tipos de relaciones laborales, pues desde relaciones asalariadas, esclavistas o serviles en los escenarios Mad Max a escenarios pues, más pensados en relaciones tipo familiar o cooperativista. Pero claro, la economía no es solamente economía productiva, también es economía reproductiva. Así que tenemos que pensar que en el escenario Mad Max pues tendríamos esa escisión que existe, esa escisión patriarcal, ¿no?, de la que se aprovecha muy bien el capitalismo, entre producción y reproducción y una especialización por género en cada uno de esos tipos, mientras en el escenario Totoro podemos pensar en una fusión de la producción y la reproducción con un reparto por géneros de ese tipo de tareas. Bueno,
Justo a finales del año pasado, del 2019, en diciembre, hace un año ahora, sacábamos un informe de cómo poder hacer transiciones en la economía española, bueno, pues para acercarnos a ese escenario Totoro, que aquí lo llamábamos, pues bueno, un escenario D y demás, ¿no? Bueno, pues ¿qué nos salían desde el punto de vista del trabajo? Pues nos salía que la gente en general trabajaríamos menos horas, más horas de nuestro trabajo tendría que ver con esos cuidados no remunerados relacionados pues, con esa economía pues, más reproductiva. Dedicaríamos menos horas al empleo, tanto si trabajásemos en el sector público como si lo hiciésemos en el sector privado. Y luego además surgiría un trabajo autogestionado, comunitario, satisfactor de necesidades, un huerto urbano productivo, ¿no? Para satisfacer nuestra necesidad alimentaria, ¿no? Que tendría que ver con otra forma, pues claramente distinta de organizar el trabajo y de concebirlo. Desde mi punto de vista, pues un imaginario que a mí me parece mucho más deseable que el que tenemos actualmente. Trabajar menos horas, más horas en temas que tienen que ver con los cuidados y en un trabajo que tiene más sentido, como ese trabajo autogestionado pues, comunitario, bueno, pues por ahí podríamos también pensar en cómo construir esos otros imaginarios. Desde el punto de vista político, creo que vamos a vivir situaciones en las cuales el Estado va a perder fuerza. Nunca hemos tenido un Estado con tantas capacidades como el que tenemos en la actualidad, y eso en parte se debe a sus disponibilidades materiales y energéticas, pero dentro de estados más débiles podemos pensar en el escenario Mad Max, pues estados de corte policial, con instituciones paraestatales controlando parte del territorio, mientras en los escenarios Totoro podemos pensar en instituciones no estatales realmente democráticas que sean las que articulen el territorio. Y esto, pues por ponerle un poco de cuerpo, realmente lo estamos viviendo ya en México. Es un estado que tiene componentes de estado policial, que tiene partes del territorio controladas por cárteles de la droga, que se parecerían mucho a esas instituciones paraestatales, ¿no? Pues cárteles de la droga, pues señores de la guerra y demás, pero también tiene otras partes del territorio controladas, por ejemplo, pues por las comunidades zapatistas, que tienen que ver con esas instituciones no estatales democráticas. Y pensar en distintas organizaciones políticas es pensar en distintos grados de jerarquía social, desde grandes desigualdades y patriarcado hasta, en el escenario Totoro, dos elementos que desde mi punto de vista son absolutamente determinantes a nivel político en los escenarios que tenemos por delante. Probablemente de lo más determinante. Uno, no vamos a ser capaces de articular sociedades justas sin que sean sociedades austeras, sociedades que satisfagan sus necesidades, pero se lo satisfagan con un mínimo consumo de materia y energía. Y dos, no vamos a poder tener sociedades justas sin un reparto muy fuerte de lo que es la riqueza. Y muy fuerte, muy fuerte. Cuando estábamos en el siglo XX, en el que cada vez había un crecimiento mayor, bueno, pues si el trozo de la tarta que te tocaba era un trozo pequeño, pues bueno, pues era un trozo pequeño, pero como era una tarta que cada vez era más grande y era muy grande, pues por más que el porcentaje fuese chico, pues podía tocarte algo pues con el cual pudieses sobrevivir con una cierta dignidad. Pero cuando la tarta se hace cada vez más pequeña, porque tenemos un proceso de decrecimiento económico, el porcentaje de tarta que te toca es tremendamente relevante, porque en una tarta decreciente un porcentaje pequeño puede hacer que no puedas tener satisfechas tus necesidades básicas. Así que creo que un elemento de lucha absolutamente determinante en el momento actual, mucho más determinante que en el siglo XX, es ese escenario de reparto radical de la riqueza y que tiene que venir acompañado de un proceso de austeridad en los consumos. Así que desde el punto de vista internacional pensemos en un escenario de guerras por los recursos en el plano Mad Max, unos recursos cada vez más escasos y estratégicos, a un escenario de autarquía en los distintos territorios, de autonomía en su consumo y de una cierta cooperación, ¿no?, entre distintos territorios. Decía que desde la perspectiva demográfica lo que tenemos por delante es un escenario pues, de descenso poblacional. A mí, personalmente, es lo que más miedo me da de lo que tenemos por delante, y hay cosas que son bastante borrosas, ¿no?, que son para dar miedo, pero para mí eso es lo que más miedo me da. Porque claro, cuando pienso en ese escenario demográfico, pues muchas veces pienso en genocidios, en hambrunas, que serían característicos del escenario de Mad Max. En cambio, en el escenario Totoro podríamos pensar en un control social, que claramente es un control de las mujeres sobre su propio cuerpo, ¿no?, de la demografía, ¿no? Pero incluso en el escenario laberinto, que no es el escenario que yo vería como más deseable, pues se me abren espacios distintos de esos de los genocidios y de las hambrunas. Cuando colapsa el bloque soviético, cuando se viene abajo pues toda la estructura política y económica de Polonia, de Rusia, de Ucrania, hay un descenso poblacional importante. En parte porque la gente migra, pero en parte también porque la gente se muere pues más joven de lo que se moría anteriormente. No se mueren por la calle de hambre, se mueren pues, bueno, de enfermedades que antes se curaban o por mayor pérdida de calidad ambiental que bueno, pues ha hecho que tuviese un índice de mortalidad grande. No es lo que veo más deseable.
pero desde luego si tengo que escoger entre ese escenario de descenso poblacional como el que vivieron Polonia, Ucrania o Rusia y las situaciones de hambruna y genocidio, lo tengo meridianamente claro. Así que incluso dentro de esos escenarios laberinto, pensemos que ese descenso poblacional pues no tiene por qué ser necesariamente pues, lo peor de lo peor, ¿no? Es más, tenemos ejemplos en la historia reciente, muy reciente, de cómo situaciones de hambre lo que han eclosionado, lo que han movido, lo que han catalizado son movimientos sociales emancipadores. Todas las revoluciones árabes, esas del 2011 y demás, vinieron acopladas con un alza en los precios de los alimentos. La gente salía a la calle no solo pidiendo democracia, sino que salía a la calle pidiendo alimentos asequibles pues, a sus bolsillos. Y lo que surgió de ahí no era un movimiento de sálvese quien pueda, de predaciones totales, sino un movimiento que se parecía más al escenario Totoro que al escenario de Mad Max. Así que bueno, también abramos también nuestros imaginarios desde ahí. Desde el punto de vista de la gestión del conocimiento, pues pensemos que, bueno, desde una gestión, de un control de la información y un alfabetismo, pues de partes importantes de la población en los escenarios Mad Max, hasta una gestión democrática del conocimiento en los escenarios Totoro, y quien dice el conocimiento, dice la tecnología. Desde tecnologías en pocas manos y pensadas para la dominación, a tecnologías pues, pensadas para la vida. Yo creo que el sistema de valores también va a cambiar de forma importante. Un cambio transversal a todos los escenarios es que vamos a vivir un debilitamiento del individualismo rampante que vivimos, entre otras cosas porque en momentos duros no te queda otro remedio que tejer lazos de apoyo mutuo con otras personas pues para poder satisfacer tus necesidades, y eso implica pues una dilución de esta ilusión del individualismo que vivimos en la actualidad. Pero en algunos casos, en los escenarios Mad Max, pues será pues bueno, pues simplemente un individualismo matizado, pero poco más, ¿no? Con todavía pues unas visiones muy antropocéntricas, mientras en los escenarios Totoro podemos pensar en identidades que trasciendan lo individual para entendernos también como parte de un colectivo y que nuestra entidad no solamente sea individual, sino también relacional, colectiva, es más, que incluso pueda tener una identidad biocéntrica de entendernos parte del conjunto de la vida, del entramado de la vida en el que habitamos en este planeta. Y creo que en este cambio las religiones van a desempeñar un papel importante. La mayoría de la población mundial sigue siendo una población religiosa. En los cambios pasados fuertes, ¿no? y de convulsiones sociales, las religiones han desempeñado un papel importante, y podemos pensar en religiones desde basadas en justificar y en articular la dominación hasta religiones pues, más democráticas, porque tenemos ejemplos de ambas en el presente y en el pasado. Y por último, yo creo que el paréntesis histórico que se ha abierto, en el cual parece que flotábamos pues por un magma de recursos infinitos y que daba igual lo que hiciésemos a los entornos naturales, pues porque el ser humano pues, estaba por encima de ellos, se ha acabado. Creo que cualquier escenario futuro va a tener que articular pues, imaginarios que tengan en cuenta los límites ambientales y de alguna manera la sostenibilidad, en algunos casos de manera obligada y en otros casos siendo capaces de trascender el antropocentrismo, pues una suerte de ecocentrismo o de biocentrismo. Así que, y termino ya, que creo que me quedan 5 minutos, ¿no? en una última parte, y es, bueno, si aquí hemos intentado dibujar algunas características de los escenarios Totoro, ¿cómo se materializan esto en proyectos concretos que podamos visitar ahora y que de alguna manera pues nos ayuden a ver cómo hoy es mañana, cómo hoy construimos el futuro? Bueno, hace unos años estuvimos haciendo un trabajo con gente de Solidaridad Internacional de Andalucía, en el que intentamos describir toda una serie de indicadores para medir si los proyectos eran resilientes en las situaciones de colapso y además justos, de alguna manera promovían la justicia. Bueno, sacamos ahí toda una batería, no voy a describirlos ahora, pero voy a destacar algunos y los voy a ejemplificar con algunos proyectos. Bueno, uno de los indicadores importantes es que se gestionasen adecuadamente los conflictos dentro de los proyectos. Bueno, pues una de las cosas en las que participo, y voy a poner solamente ejemplos en los que participo por encarnarlos así en primera persona, es en el proceso de transformación de comedores convencionales, comedores escolares convencionales a comedores ecológicos. Esto conlleva una cantidad de conflictos gigantescos, con las cocinas, con los chicos y con las chicas, con las familias, con el profesorado, pero los conflictos son una gran oportunidad educativa. Hemos convertido los conflictos no solamente en algo que hemos sabido gestionar dentro de un comedor escolar, fruto de estos cambios, sino en una propuesta, una oportunidad de aprendizaje. Y esto, de alguna manera, es uno de los elementos sobre los que tenemos que aprender y que tenemos que incorporar dentro de los proyectos que pongamos en marcha y de proyectos que ya van existiendo. Un segundo indicador tendría que ver con que mantenga una baja dependencia de los recursos producidos en otros socioecosistemas,
para funciones como la alimentación, las herramientas, el transporte, la comunicación, y que además cubre las necesidades satisfactoriamente de las personas que participan, ¿no? Bueno, pues cuando nació mi primera hija, tengo luego otro hijo, montamos un espacio de crianza con varias características. Era un espacio que tenía acoplado un espacio de coworking, de manera que no solamente un espacio de crianza, era un espacio también de trabajo, permitiendo unas labores de conciliación mucho más fáciles, ¿no? Pues para las familias, y bueno, pues ahí tenía que ver con cubrir varias necesidades de uno. Era un espacio pues, con comida ecológica, que hablaba de esta baja dependencia de los recursos externos y demás, ¿no? Era un espacio en el que en la crianza no se desligaban las familias, sino que entramos a participar directamente de esos lugares, ¿no? Y bueno, pues no hay como, pues está la educación en casa y la educación en la escuelita. No, era todo un uno, ¿no? Porque la escuela y la casa pues se hacían un continuo, ¿no? Bueno, era un espacio que se concebía como esa forma de satisfacer necesidades de manera sinérgica y que, bueno, pues tiene algunas de estas características que necesitamos pues, para estas nuevas sociedades Totoro que podemos ir construyendo. Bueno, necesitamos ese acceso a bienes y servicios equitativos, ¿no? A nivel global, y la cooperativa en la que trabajo, en Garúa, no solamente no tenemos escalas salariales a nivel interno, todo el mundo cobramos lo mismo por hora trabajada, desde ahí pues un acceso equitativo a recursos, sino que trabajamos todo en proyectos que tienen que ver con una transformación ecosocial a nivel social, así que también estamos promoviendo a través de los proyectos y los entramados en los que nos encontramos, pues satisfacción universal de recursos y repartos y demás. Y otro de los criterios que tendríamos que trabajar es, pues de alguna manera, una capacidad de adaptación rápida a los cambios que se producen en el sistema y también crear mecanismos de protección ante los envites y ante los ataques que vamos a vivir los distintos proyectos. Yo también trabajo mi otra media jornada en una fundación que se llama FUEN y ahí trabajo desde la perspectiva educativa. Y dentro de la educación, una de las cosas que trabajamos mucho con las niñas y con los niños es, bueno, a esa capacidad de adaptación, a ese moverse dentro de la incertidumbre, a ese saberse desenvolver pues en escenarios tremendamente pues, cambiantes y abiertos como los que estamos haciendo, ¿no? Ese es uno de los mecanismos que también necesitamos trabajar, ¿no? Y además ser capaces de crearse tejidos sociales densos con su comunidad y con sus amistades, porque ese probablemente es el principal mecanismo de resistencia, de protección frente a ataques que vamos a vivir, ¿no? En sociedades cada vez más polarizadas como las que nos encontramos. Y finalmente hay toda una serie de indicadores que hablan pues, de una menor dependencia de fuentes energéticas pues, que no sean renovables y cercanas, un bajo consumo material, ¿no? Una gestión adecuada de los residuos, un favorecimiento de lo que tiene que ver con la biodiversidad y demás, ¿no? Bueno, pues justo hace 3 semanas me he mudado a un proyecto que llevamos construyendo 10 años. Es un proyecto de vivienda que tiene, pues por una parte, una base económica de un acceso lo más universal posible que hemos podido. Hemos tenido un acceso que está por debajo de los precios de vivienda en el barrio en el que vivimos, que es un barrio muy popular de Madrid, en Usera, que está en derecho de uso, no nos pertenece privadamente, sino que tiene que ver con el colectivo, ¿no? Y la vivienda pertenece al colectivo, no a los individuos, que tiene una dimensión social de servicio hacia afuera en el barrio, ¿no? De servicio y de espacio de encuentro con el resto del barrio, pero también de tejido interno, de relaciones de apoyo mutuo y de aprendizaje y de creación y de crecimiento colectivo. Y luego tiene una dimensión ecológica de construcción en madera, de ahorro de materiales, de ahorro de energía, bueno, que tiene un proyecto pues complejo, ¿no? Para arquitectónico y también de vida para llevarlo a cabo, que habla mucho de estos indicadores, ¿no? Así que con esto termino. Creo que necesitamos, en los escenarios de colapso que se nos están abriendo, no evitar el mirar lo que nos puede dañar mucho, porque necesitamos tener miedo a lo que nos puede dañar. Creo que es una herramienta fundamental para que no abrazar pues, lo que nos puede destruir, pero a la vez necesitamos tener una pértiga para saltar sobre ese miedo y que no nos paralice. Y esa pértiga es la esperanza de entender que tenemos oportunidades inéditas a nivel histórico pues, para poder construir esos escenarios Totoro, y que esos escenarios los tenemos que construir aquí y ahora con proyectos concretos y que ya se están construyendo aquí y ahora con proyectos concretos, y lo que necesitamos es ensancharlos, darles espacio, que se repliquen y que den saltos de escala, pues para que no hablemos de minorías sociales, sino de mayorías sociales. Y con esto lo dejo. Gracias. Muchas gracias, Luis, por ajustarte al tiempo de forma tan disciplinada y seguro que la cantidad de preguntas y cuestiones que
que han quedado, luego darán tiempo que puedas explayarte más en alguna de las cuestiones. Elizabeth, cuando quieras. Hola, buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme y por la oportunidad de poder introducir conceptos de estudios de futuros. La introducción que has hecho yo creo que es fantástica, dado sobre todo que en España es una disciplina bastante desconocida. Voy al tajo, si me dais unos segundos voy a compartir pantalla. A ver... Compartir pantalla. Ahora sí. Vale, ahí se ve, ¿verdad? Pues el reto que me ha puesto Mauro y la Hidra Cooperativa es que hable tanto de imaginarios, sobre todo en clave más optimista, por contraste a lo distópico y a lo apocalíptico, sobre todo porque vivimos en una sociedad cuya cultura está súper saturada de este tipo de imaginarios, ¿no? Por ejemplo, Luis estaba citando Mad Max, es como el gran arquetipo incluso de los escenarios post-apocalípticos. También de distopías, en un sentido pues, de Black Mirror, Blade Runner y el gran reto, entre otras cosas, luego hablo un poquito más, haré pinceladas de qué es esto de los futuros, al menos tal como lo concebimos en la disciplina, que en el fondo está genial que Luis ha hecho todo este barrido de diferentes escenarios, huyendo además del cliché más tradicional fuera en otros, por ejemplo, en ámbitos como la tecnología, tipo congresos. Siempre hay esta tendencia solo a presentar un único escenario y es un gran y craso error. Pero la cuestión es esa, que nos suele costar imaginar futuros posibles con los cuales inspirarlos o tomar de referencia a la hora de actuar, ¿no? Es decir, sirven como faros a veces este tipo de escenarios y si solo en nuestro imaginario está, pues ahora por ejemplo, las que estéis familiarizadas con videojuegos, quizá hayáis visto las redes, sobre todo de colegas que también juegan a videojuegos, esta semana está petadísimo del videojuego Cyberpunk 2077, así que están en todas partes. Entonces, voy a hacer primero una pincelada que es esto de la utopía, porque en el lenguaje tradicional, y es para entendernos, no es que quiera ser, me sale en catalán, fila prim, ¿no? de querer hilar demasiado en conceptos porque sí, sino porque para este curso considero que puede ser una herramienta extra poder tener más coordenadas de reflexión, ¿no? ¿Y qué es esto de la utopía? Porque en nuestra cultura, como decía, solemos pensar en dos términos a nivel de, sobre todo, futuros. Esto es bastante curioso. O los pensamos o que pueden ser buenos o que pueden ser malos. Es decir, deseables o indeseables. Y para lo deseable solemos hablar de utopía y que a veces incluso tiene esta connotación negativa de flipado, por decirlo de algún modo, y luego la connotación negativa pues la asignamos a la distopía, incluso para lo que es apocalíptico, todo es distópico y es en el fondo una forma actual y contemporánea de decir un futuro negativo. Entonces, suena muy rollo académico, pero es interesante hacer esta reflexión. Toda esta movida de las utopías empieza sobre todo a partir de cuando empieza la modernidad, hace 500 años, y la gran obra que hace el tiro de salida es obviamente Utopía de Thomas More. Entonces, emerge un tipo de literatura que lo que hace literatura y también luego más cosas que literatura, pero empieza como un espacio o una metodología de reflexión sobre sociedades que son como un reflejo, por decirlo de algún modo, en plan Black Mirror, no la serie, sino esa idea del espejo oscuro respecto a la sociedad actual, ¿no? Esto
por ejemplo, si a alguien le interesa y no lo ha leído, sé que es muy denso este autor que voy a decir, pero lo explica súper guay, que es Fredric Jameson y tiene varios libros, varias obras que trata con muchísimo más detalle. Para mí es de los que mejor lo ha hecho y más guay. Luego, más adelante, a medida que fueron pasando los siglos, se empezó a relacionar pues, con toda una... con toda la idea de que el ser humano, desde la razón, desde la lógica, desde la ciencia y la tecnología, tiene la capacidad de producir y controlar el entorno, ¿no? Y aquí se polariza todavía más esta idea del ser humano versus la naturaleza, ¿no? Es como una idea en el fondo muy artificial. Y bueno, a lo largo de los siglos, pues la cosa se fue liando para entendernos y Utopía, en el fondo, pues va derivando desde un espacio de reflexión sobre unas sociedades muy opuestas, también como forma de reflexionar sobre la propia sociedad en la que se está, o bien como camino para ir materializando distintos programas políticos o más tecnosociales en una realidad, ¿no? Y aquí ya es cuando sería. Entonces, hay más cosas aparte de la utopía y la distopía en un sentido de futuro bueno o futuro malo. Sería la cosa, y esto es interesante y lo quiero introducir aquí hablando de imaginarios de futuro, y es por un simple motivo, porque necesitamos tener otras maneras de relacionarnos con el futuro y con los imaginarios, ¿sí? Es decir, la producción de algunos futuros muy flipados, hay gente que incluso le genera una reacción, flipados en un sentido de son muy difíciles de conseguir, hay muchos factores y condicionantes en juego para que eso fuera posible, ese tipo de utopía. Entonces, es interesante entender de qué estamos hablando. Por ejemplo, hablando del capitalismo verde, ¿no? Que está en el título de este curso, algo bastante típico en las utopías, voy a hacer como muchas comillas, que suelen estar más frecuentemente en todo el imaginario más asociado a lo capitalista, lo meteríamos en un cajón no de distopía en un sentido de maligno y malvado, sino de protopías, ¿no? Futuros o escenarios que son bastante más materializables en comparación a otros, pero que a diferencia de la utopía, no representa que ha de haber una hipertransformación, ¿no? Si volvemos a la época de Thomas More, principios de 1500, 1514, creo que es la obra, él estaba todavía en una sociedad más feudal, es decir, tenemos que imaginar el Renacimiento, pero esto no es como el Age of Empires, que le das a un botón, investigar, siguiente época, y de golpe todo cambia, toda la estética de los edificios cambia, la ropa de la gente cambia, y de golpe, están en el Renacimiento. Son procesos mucho más continuados en bastantes ocasiones, es como más, me sale en inglés, smooth, suave. Obviamente hay revoluciones, guerras o invenciones que pueden generar algunos abruptos en la historia, obvio, pero no es tan así a saco como en Age of Empires. Y este es el tema. Si miramos la obra de Thomas More con respecto a la época y la sociedad desde la cual lo escribió allí en Rotterdam, jolín, no tiene, es decir, si él hubiera aspirado a que esa utopía que escribió en su obra Utopía fuera convertible, yo qué sé, a 50 años vista, que es un plazo relativamente largo, relativamente corto para otras cosas, estaría flipado, vamos a dejarlo ahí. Es decir, era una transformación muy bestia, pero él no buscaba proponer un prototipo desde un escenario, desde un imaginario para revolverse, sino él lo que se entiende, es un tipo de reflexión filosófico-sociológica política para entendernos, ¿sí? Y a esto, por eso me parece muy interesante hacer este tipo de matices de cuando estamos relacionándonos a la hora de pensar, imaginar y proyectar futuros en plural, ¿sí? Porque es muy interesante y muy importante utilizar proyecciones de futuros basadas en datos,
luego lo explicaré un poco más porque es importante, pero también necesitamos algo que se aproxime más al territorio de sueño. Esto es un guiño a quien haya leído la obra de Sandman de Neil Gaiman, pero aquí está el tema. Entonces, y luego las antitopías parecen distopías, pero son muy infumables a nivel de realización. Por ejemplo, los Juegos del Hambre, es ahora que luego hay las pelis del Sajo y todo esto, tiene elementos que dices, oh, Dios mío, esto podría ser nuestro futuro, nuestra sociedad, pero ya os digo que toda esa magnificencia, esa complejidad, esos países que están sacados de debajo de la manga, un poco, es decir, es un universo en el fondo de ficción, son muy difíciles de que se convirtieran. En cierto modo son como murallas. Y esto, hay un texto muy interesante de Kim Stanley Robinson, este primer cuadro lógico es más de él, hace estos matices, ¿no? Esto, es decir, es muy interesante ver cuál es la relación y el papel que pueden tener diferentes escenarios. Algunos pueden servirnos para reflexionar que utopías puramente no me suena que haya, ¿sí? Hay cosas como el manifiesto Luxury Communism, todo el trabajo de los aceleracionistas, tanto de izquierdas como de derechas, etc. Pero están tirando casi más a protopía o antitopía y bueno, es una movida. Pero bueno, esto es más para que veáis que hay como matices mucho más amplios a la hora de ver qué nos puede ayudar o para reflexionar, irnos de la olla en un sentido de delirio, porque necesitamos escapar de los imaginarios, ahora lo explico en 5 pinceladas, o bien tener también escenarios de decir un poco. También a mí me ha encantado lo de Totoro, además luego sacaré temas de Miyazaki. Escenarios que nos inspiren a la hora de decir, vale, tenemos que cambiar, pero ¿hacia dónde exactamente? ¿Qué cosas podemos ir transformando? Ser más estratégicos, ¿sí? Entonces, bueno, el gran cambio de la utopía a partir del siglo XVII-XVIII y luego ya sobre todo XIX, está en que la idea de que la utopía puede pasar a ser algo materializable. Y llega al siglo XIX, primera y segunda revolución industrial, y se pone la idea de que esto ya no, el no lugar de construir, a crear, rollo crear el futuro, diseñarlo, es eso, el futuro. ¿Sí? Es este momento en que el concepto de futuro, tal como lo entendemos o entendíamos, nace en esta época y no antes. Obvio, otras culturas han pensado en el futuro, han utilizado pues, augurios, oráculos, etcétera, pero no en el sentido de que lo usamos nosotros y nosotras, ¿vale? Y además es en esta época donde aparecen la gran parte de imágenes, de tópicos, de símbolos relacionados con el futuro. Es decir, robots, ciudades eficientes, antes eran las ciudades de rascacielos, etcétera. Hoy en día ha evolucionado a esta cosa que llamamos Smart City. Vehículos en sus diversas modalidades, incluyendo los coches voladores, ¿no? Hay como el cliché, ¿dónde está nuestro coche volador? Ya es 2020, ¿no? Podría seguir, pero yo que sé, comida en píldoras, la colonización espacial, todos esos imaginarios son de este periodo de la segunda revolución industrial, entre finales del siglo XIX, principios del XX. Y de ahí no hemos salido y parece que sea como una lista que tenemos que ir haciendo check, check, vale, ya tenemos las ciudades eficientes, ahora lo siguiente es colonizar Marte, vamos allá. Oh, man. Pues son imaginarios que vienen de esa época, es decir, son imaginarios pensados desde unas lógicas que no son exactamente como las nuestras. Obvio, podemos decir que hay una continuidad en ciertas cosas, culturales también, pero por ejemplo las mujeres no teníamos tantos derechos. Obviamente no estamos en la panacea las mujeres o las personas sin género, de no género o de tercer género, etcétera, pues eran invisibles. Hoy en día al menos ha habido una transformación y tenemos una concepción y una relación con nuevas necesidades. Y aquí está otra movida, es que el futuro
se entendía hasta entonces como que en cierto modo está preconcebido, ¿no? Esta idea aquí ya lo puedo decir más abiertamente porque ya venís además de otras ponencias. El progreso es un relato que se nos ha vendido como una ley universal y natural y que además puedes coger la historia y decir, vale, hemos pasado del paleolítico, estar en cuevas, muriéndonos de frío con herramientas de piedra y mirarnos ahora pues, que tenemos hasta un ordenador, ¿no? En la mano. Sí, pero no. Es decir, esto va para largo. En historia llevan décadas peleándose contra eso, pero bueno. El tema es que a la hora de relacionarnos, en entender el futuro, lo entendemos, o digo en plural, es decir, en escala de sociedad, luego sé que esto está transformándose, por suerte, en que el futuro, en cierto modo, ya está precocinado o está prediseñado por la forma del universo, ¿no? En plan, el futuro no existe porque no ha pasado, pero existe en cierto modo. Y aquí está una de las grandes movidas. 3 caras del futuro. Quiero ser muy exhausta porque tengo un montón de cosas con ganas de compartiros y no creo que se me vaya el tiempo, pero ahora quiero que os quedéis, os llevéis con cosas para luego pasar a la práctica de transformar un poco más este mundo. ¿Cómo lo entendemos en estudios de futuros hoy en día? Esto es un cono de futuros. Los que estamos dentro de estudios de futuros le tenemos manía, pero es fenomenal para entendernos, ¿sí? La idea es que el presente pues, está a la izquierda, el futuro a la derecha, pero no hay un único futuro posible y ya Mauro y Luis ya están hablando de futuros en plural, ¿no? De los más probables. El futuro más probable, los probables, se refieren a aquellos futuros que si, por ejemplo, utilizas la información y sobre todo analizas tendencias, series de datos y lo proyectas, utilizas también las fuerzas de transformación, incluyendo el cambio climático, la tendencia a los oligopolios a ser más grandes, ¿no? Ahora que vuelve a ser un temazo con todo lo que está pasando con Facebook, Google, en el Congreso de Estados Unidos, pues que es, digamos, los futuros que tienen pinta más de suceder en virtud de los datos y también de ver cómo va un poco el mundo, por dejarlo claro. Luego está todo el espectro, son los futuros posibles, que esto incluye también los futuros menos probables. Este año, una característica, suena muy heavy decirlo así, pero estoy rápida. Algo que nos ha demostrado o nos ha pegado un golpetazo esta situación de la COVID, dejando de lado cosas que son mucho más importantes y más graves, es que todas aquellas ideas que teníamos sobre que el futuro tenía que ser de una manera, incluyendo el 2020, pueden no serlo. Es decir, los planes se nos han ido por los aires, la idea del futuro oficial o el futuro que pintaba que tenía que ser, pues no necesariamente pasa y pasan eventos que no estaban ni en nuestro radar. Entonces, pueden pasar, o sea, que son, por eso es interesante. Y luego hay otro concepto que no tiene que ver con la probabilidad, que es el de lo plausible. Plausible tiene que ver con la expresión de aplaudir en latín, en un sentido no de lo que más nos mola, eso ya serían futuros deseables, en plan esas utopías más en un sentido popular, sino lo plausible es lo que nos parece realista, entre comillas, ¿sí? Es decir, aquello que nos suena, bueno, aunque esté de acuerdo o no, tiene sentido, ¿no? Tipo, pues en el futuro comeremos más insectos o comeremos más vegano. Esto ya no suena plausible, aunque estemos totalmente de acuerdo o estemos totalmente en contra, porque ya llevamos años escuchándolo y llevamos años menos experimentando con este tipo de dietas en este caso. Pero, por ejemplo, si hace un año yo os dijera, hey, que en el 2020 yo no lo sabía, eso ya os digo, el futuro no se puede predecir, fuera esa idea. Pero si os digo, hey, que en el 2020 a lo mejor va a haber un virus que va a dar la vuelta a un montón de cosas, mucha gente seguramente diría, esta tía está flipada. Pero a eso me refiero con la expresión de plausible, ¿sí? Y bueno, esto es un poco para introducir. Y bueno, más allá de hablar de tendencias, es decir, la información de tendencias es súper importante, ¿sí? Es decir, uno de los relatos clásicos pues es que el progreso siempre va a más, pero luego cuando analices la historia, esto es un mapeado de
os lo digo, Charles Jenks es un arquitecto que hizo un mapeado de tendencias corrientes culturales dentro de la arquitectura, que algunas obviamente vienen de fuera, el romanticismo, bla, bla. Y como veis, las tendencias no son lineales, como las dibujan cuando se hacen desde el campo, por ejemplo, de estudios de mercado o desde la estadística más pura. Cada vez más se está asumiendo de que todos estamos inmersos en sistemas complejos. Bueno, a veces no siempre son complejos, pero estamos en sistemas. Y eso significa que hay siempre varios factores que se influencian entre sí y en un mismo presente, por ejemplo, si miramos un año, yo qué sé, 1970, vemos que están sucediendo diferentes realidades, entre comillas, ¿sí? Entonces, esta es una de las complejidades y que describimos el mundo, es en cierto modo la realidad, ¿no? La realidad, no podemos, no, esto es un tema filosófico muy hardcore, lo sé, pero el tema es, siempre hay eventos y factores que no están a nuestra mano, a pesar de que, obvio, pues el cambio climático es una cosa súper pepina y la hemos provocado nosotras como humanidad y sobre todo sociedades capitalistas, pero siempre hay cosas que no están en nuestra mano y que aunque proyectemos escenarios, generemos nuevas narrativas, siempre estarán fuera de nuestro alcance. Y sobre narrativas es esta otra lado del prisma, ¿no? Es decir, el futuro también es una construcción social. Es decir, por un lado es lo que puede ir pasando, estemos o no controlando cosas, por decirlo de algún modo, pero también es una construcción social. Y gran parte de los escenarios, gran parte de las narrativas, yo que sé, Black Mirror, Blade Runner, que antes mencionábamos, Mad Max, son construcciones sociales. La manera en la que concebimos el futuro, sobre todo bajo clichés tipo robots, tal, pues son construcciones sociales y puede, por ejemplo, provocar loops de retroalimentación que se conocen como profecías autocumplidas, ¿sí? Es decir, tipo, en el futuro las IAs nos van a quitar el trabajo, me lo invento, pero ya os digo que es una predicción muy caca, no se está cumpliendo. Pero esto ha hecho que muchas empresas consideren que ese es el futuro, por tanto hay que invertir, ¿sí? Por tanto hay más esfuerzos en que esas inteligencias artificiales sean una realidad, ¿sí? A eso me refiero muy vagamente para entendernos. Entonces, varias medidas para entender el futuro. Unas son imágenes, que son lo que ya os explicaba, los tópicos, imágenes, iconos, símbolos que asociamos con el futuro y que construimos con ello las historias, ¿no? Lo de la ciudad eficiente, los coches voladores, etc. Luego están las narrativas, aquí lo he dividido pues, en los clásicos utopía y distopía, no en el sentido que os explicaba antes, sino más cultural y pop. Es decir, por un lado hay la línea del no future, en un sentido el futuro es muy negro, es muy oscuro para la gran mayoría, ya en un sentido de apocalipsis, colapso total, borrón y cuenta nueva, Mad Max, o ya sea en un sentido de distopía, Black Mirror, sociedades cada vez más desigualitarias. Por el otro lado hay el rollo pues, de sociedades utópicas, entre comillas, de pues, los transhumanismo, la tecnología nos va a generar más bienestar, etcétera, etcétera. Estamos dando de acuerdo, pero a esto me refiero con narrativas, ¿sí? Relatos que compartimos. Y luego, por debajo hay unos relatos que no tienen que ver con futuros directamente, pero sostienen a estos, ¿sí? Uno es el progreso, que ya os lo he explicado. El otro es el futuro existe precocinado, solo que todavía no ha ocurrido. Y el otro es, bueno, hay varios, pero estos son ejemplos. Y el otro es, por ejemplo, estáis más familiarizadas, entiendo que a mí me encanta como Mark Fisher lo condensa y lo explica súper guay, que es el de llamar realismo capitalista, ¿no? Que nos cuesta un mogollón salir de esos imaginarios, de esos relatos, incluyendo de futuros, generados desde la cultura de las sociedades capitalistas, ¿sí? Yo qué sé, cuando hacemos talleres y ejercicios para desprogramar de una manera y vamos a imaginar más allá, cuesta un mogollón salir del there is no alternative, de la lógica de mercados, incluso personas más o menos vinculadas con la transformación social. Sí que incluyen economías colaborativas, plataformas, pero suele ser, nos cuesta porque nos han educado, es un poco como el machismo, ¿no? Nos cruza porque desde pequeñitas la gran mayoría
nos hemos criado desde esos paradigmas. Y bueno, y luego hay todo el elemento, esto más que un prisma, es una forma de relacionarnos, ¿no? Sobre todo tiene que ver, remarco, con el tema de la incertidumbre, ¿no? Estamos en una sociedad en que la información sí que es muy importante, hacer proyecciones, hacer cálculos, los hacemos y son muy importantes, no todos son narrativas o creer que por imaginar un futuro ya estás produciendo la realidad, no. Pero, es decir, eventos como cisnes negros o elefantes negros da para largo, pero son eventos que no los tenemos en el radar o incluso no somos ni capaces de imaginarlos, pero a pesar de ello pasan, ¿no? La COVID es un elefante negro. El cambio climático para ciertos grupos sociales también era un elefante negro. Para Nassim Taleb, que es alguien que dio a conocer estos dos cisnes negros como evento imposible de predecir o de imaginar, pero que pasa y tiene un cambio, genera un impacto profundo, él pone de ejemplo los atentados del 11 de septiembre de 2001. Es decir, que siempre pueden haber eventos, siempre ha pasado en la historia, hay momentos en que el clima es más propicio, por decirlo de algún modo, que por mucho imaginario de futuro que tengamos, pueden pasar, también en clave positiva, no quiero sonar agorera. Y el tema es que siempre vamos a no conocer cosas, y eso lo sabía, por ejemplo, un premio Nobel como Richard Feynman, que él habla de que es que ni los científicos tenemos certezas absolutas de todo, ¿sí? Y hecho esto, ahora voy a compartiros algunos imaginarios, no míos, no nuestros de Postfuturear, sino de nuestra cultura, porque si hay algo que me flipe es la cultura popular. Toda esta relación con los futuros, con imaginar sociedades mucho más estables, en cierto modo pues se puede relacionar con el romanticismo en el siglo XIX, pero ellos lo hacían más en una clave pues de valores de volver a recuperar lo tradicional versus la industrialización y bueno, esta tradición se fue alargando un poco, por ejemplo, en la obra de Tolkien, todo el tema del paisaje, la rebelión, el tropos de la rebelión contra la transformación destructiva, por ejemplo, de Isengard. A ver, supongo que ya todos a estas alturas habéis visto, ni que sea una vez, las pelis. Ya hay estas ideas de entender otros tipos de relaciones, ¿sí? He hablado de cultura popular, pero también es interesante hablar de espacios culturales o a veces serían más subculturales que también lanzaron no en un sentido de libros o videojuegos o cómics, sino de llevarlo a la práctica, ¿sí? Obviamente el movimiento hippie forma incluso parte como romanticizado de nuestro imaginario, de encontrar otras maneras de manifestarse como sociedades o en relación pues, a culturas. Toda esta percepción de lo climático, pues como ya algunas sabéis perfectamente, incluso mejor que yo, aparece a partir de los años 70, es decir, cuando ya empiezan a haber más manifestaciones políticas internacionales al respecto. Me refiero al panorama internacional tal como lo vemos hoy en día, ahora que se hablaba del Acuerdo de París. Y aquí empiezan a haber otras formas de relación con cómo pueden diseñarse las sociedades o diseñarse en un sentido desde la arquitectura, que esto es como muy del diseño en sí, del campo, o cómo pueden pensarse otras sociedades en las que todo lo que sean los factores ambientales son muy importantes. Entonces, un referente, ahora que hay la exposición además comisariada por José Luis de Vicente allí en Madrid, Buckminster Fuller. Incluso aunque nunca lo hubiéramos escuchado hablar de este señor, él puso sobre la mesa varios imaginarios, por ejemplo, de la idea de la arquitectura geodésica, temas más de sostenibilidad, y aquí ya ya a partir de los 70 cuando empieza a haber una ebullición. Del mismo modo, en cierto modo ya estaba apareciendo también en otros lugares de la ciencia ficción y de la proyección de futuros todo el tema de la terraformación, que ahora vuelve a ser un temazo porque algunos grupos
incluso ecologistas o de otros calibres están hablando de la idea de terraformar la Tierra como posible solución, ¿sí? Entonces, todos estos imaginarios los podemos ya ir encontrando pues, desde la segunda mitad del siglo XX. Sí, bueno, esto no va a dar tiempo, pero bueno, es como es de Walt Disney, antes de que Kim Stanley Robinson que escribiera su famosa trilogía de Marte, es un vídeo súper flipado en el cual se imaginan qué pasaría si se introdujera la vida terrestre en Marte o se estimulara, y bueno, es como una vida extraterrestre muy flipante, y aquí empieza ya a ver como un poco la idea del ecologismo alienígena, que es otro temazo. Llegamos a la nueva ola de la ciencia ficción y aquí pasa algo muy interesante, y es que en la ciencia ficción clásica, tipo Clarke, Asimov, los clichés era que la transformación de la sociedad siempre venía de la mano de la ciencia y la tecnología, es decir, ciencia ficción, viene de ahí, ¿no? Pero a partir de los 60 y los 70 empiezan a haber como grupos de escritoras y escritores, los cuales empiezan a pensar, vale, pero la sociedad no evoluciona solamente con la tecnología, o la tecnología no siempre tiene cosas tan positivas, o tiene externalidades que pueden llegar a ser negativas, etc. En el plano más de lo ecológico, he hecho como una selección porque nos da la vida, más vinculado a las relaciones ambientales, tenemos este tipo de obras, ¿no? Ecotopía, para mí la desconocía, personalmente no me lo he leído, pero últimamente se ha vuelto a hablar mogollón de esta obra. Dune, que es como quizá suene, es todo lo contrario a algo de bienestar ambiental. Dune es un planeta todo desierto, en el cual hay un ecosistema muy mínimo, pero basado en unos gusanos gigantes que cagan una droga, para entendernos, y esa droga además tiene unas capacidades de potenciación cognitiva, etcétera, que rigen en cierto modo parte de otros factores políticos y sociales de todo un imperio galáctico. Lo voy a dejar ahí, pero es muy interesante porque aquí Herbert introduce el concepto de que no todo es tecnología y aparatos voladores. El protagonista aquí es todas las interrelaciones entre los seres humanos y en este caso pues los bichines estos tan simpáticos y gigantescos pues de Dune. Y bueno, Ursula K. Le Guin, diosa reina faraona de la ciencia ficción en clave más de complejidad, de sistemas ficción que a veces la encajan en esa etiqueta, en el cual pues tiene esta obra, ¿no? El nombre del mundo es bosque, luego hay una más feminista que es La mano izquierda de la oscuridad, donde introduce también un poco esta idea de la importancia del entorno, sí que es un factor importante, no tanto la tecnología necesariamente. Y aquí, guiño a Totoro de Luis, llega el mundo de Ghibli. Desde Japón pasan cosas bastante interesantes, ¿no? Sobre todo hay, bueno, pues una clara influencia, entre otras cosas, pues del sintoísmo, que tiene como una perspectiva de una relación distinta a la occidental con respecto a la naturaleza o al entorno no humano, en el cual pues tenemos obras como La música del Valle del Viento, que por cierto, todo está... No me pagan Netflix, pero como es de lo más accesible, si tenéis Netflix está toda la obra de Ghibli, y si no la habéis visto esta obra, parece de niños... No, es muy recomendable y tiene una lectura súper interesante porque parecería que estoy hablando de un futuro, en el fondo es un futuro posapocalíptico, pero habla de la zona de Valle del Viento, no quiero hacer mucho spoiler, es de los únicos espacios que quedan verdes porque tienen una relación distinta con la naturaleza, para entendernos, ¿sí? Y todos los conflictos que emanan tienen que ver pues, con una nueva reorganización post-apocalipsis,
de todo el entorno natural. Bueno, tiene lecturas además muy complejas y hay un texto que, si puedo, os lo pondré también en la bibliografía, en la que incluso conecta con otras corrientes que luego mencionaré muy por encima, como el antihumanismo, que no es antipersonas, es antihumanidad. El humanismo es de la época moderna, es una historia larga. La princesa Mononoke es otra obra también muy en la línea de espíritus, del bosque, versus unos colectivos de personas pues, que quieren explotar y arrasar un bosque. Y bueno, no os hago más spoiler para quien no lo haya visto, porque os animo también a verlo, aunque os parezca que es de niños. Lo guay es que si tenéis críos y no lo habéis visto nunca, podéis incluirlos, pero tiene también perspectivas muy interesantes con respecto a entender otro tipo de relaciones. Y hay una manga y un anime, que este es ya sí que más desconocido, que es Mushishi, en el cual es un tipo que se dedica a cuidar, vamos a dejarlo ahí, de los espíritus del entorno salvaje, que además se sitúa pues, en una época, creo que es como postguerra, Segunda Guerra Mundial. Todavía hay muchas zonas rurales sin ser industrializadas o modernizadas, y se dedica a gestionar, a curar en algunos casos a los espíritus. Otras veces los espíritus no son malignos, sino que son caóticos y los tiene que frenar. Y bueno, para mí personalmente es preciosa y tiene ideas muy interesantes. Y bueno, tema de tendencias que hay ahora, pues podemos hablar, pues esto, ciencia ficción, New Wave, que os hablaba ahora. Ecotopía a veces os hablaba del libro, pero luego se está hablando pues como si fuera una especie de subgénero o de línea de inspiración, ¿no? De utopías o topías, sin calificativo moral, pues con una calidad más o perspectiva más ecológica, etc. Ahora quizás os suene esto del solarpunk, que se está describiendo incluso como el opuesto a los futuros oscuros y tal, como un cajón desastre para todo. El intento de cajón desastre fue el green punk y luego el cliffy. Todos estos tres últimos nombres son honestamente inventos de distintas pequeñas editoriales que querían pues, sacar libros, o bien querían encontrar como un espacio en un momento en el que hubo como un boom con respecto a esto, el steampunk, en el cual querían ver si habían otras formas de imaginar fuera del cyberpunk, ¿no? Y por eso todos tienen este punk, y dices, ¿dónde queda el punk? Yo qué sé ya. Entonces, esto de steampunk os lo he puesto aquí no solo por referencia a esto, sino porque más allá del cliché, y os lo he puesto aquí en pequeñito, que es el Wild Wild West, la peli esta de 1999, inspirada en la serie de los 60, Jim West, que es como el cliché del steampunk, subculturalmente y con mucha relación con comunidades anarquistas de Estados Unidos, empezaron a haber movimientos muy de asociar el steampunk, que es un retrofuturismo originalmente, de imaginar qué hubiera pasado si la sociedad, en vez de tirar pues, por las tecnologías de hoy en día, rollo digitales, basadas en el diésel, hubieran tirado por el vapor, obviamente pues, con carbón. Más de una idea de combinar tecnologías tradicionales más limpias, por ejemplo, todo el tema de la tecnología mecánica, engranajes, pueden llegar a ser muy sofisticadas, ¿no? De transmisión cinética de energía, etcétera. Empezaron a ver pues, estas manuales de A Steampunk's Guide to the Apocalypse, de Margaret Killjoy, no me acuerdo ahora el segundo autor, que proponen herramientas de supervivencia. Se asociaba mucho al movimiento maker en un sentido más de autosuficiencia, repárate tú mismo, y empezaron a pasar cosas bastante interesantes. Pero bueno, se lió un poco y apareció esto llamado Solarpunk, que quizás estabas todos esperando, pues si Liz va a hablar de imaginario, seguro va a hablar de Solarpunk. Sí, pero voy a hacer como un poco desmitificar, porque está siendo un cajón desastre donde tanto van utopías de capitalismo verde, o estas protopías de capitalismo verde, como cosas un poco más extremas. Pero tampoco hay tantísima obra, es decir, también se están encajonando nuevas innovaciones pues, del tipo
también, pues yo qué sé, de energía solar o eólica, todo el tema de las visiones de futuro con la terraformación de la Tierra también se está metiendo en el mismo cajón, y es como un pollo, entonces ya no sabes qué es. Pero originalmente salió como respuesta al steampunk, pues decir, pues en vez de todo ir tirado de vapor, pues en vez de eso, pues vamos a tirar pues, de energía solar y eólica. Punto. Pero bueno, es interesante ver que hay toda una serie de manifestaciones. Y voy a ir cerrando, que sé que ya me estoy pasando de tiempo, ya veis que hay un montonazo de cosas a estirar. Todos estos imaginarios verdes que os contaba cada vez son un poco más presentes, pero ahí hay por eso os enseñaba el cuadro al principio, ¿no? Es utopía que nos ayuda a imaginar cosas más radicales que vamos a necesitar realmente, sigue siendo más de lo mismo pintado de verde. Y la arquitectura tiene espacios muy interesantes de reflexión. Aquí en Barcelona pues, también está la Borda Cooperativa, ¿no? El edificio este más alto de España, de madera, un modelo súper interesante. Aquí en Barcelona también pues, hay este prototipo de Fab City, ¿no? Una idea de relaciones entre pequeño comercio, más maker, un poco más sostenible. Y todo el espacio de la ciudad vuelve al cliché de la ciudad eficiente. Y bueno, referencia también interesante es Superflux, con todo el proyecto de Mitigation of Shock, que empezó pues, en la exposición de Después del fin del mundo, creo que se llamaba, de José Luis de Vicente, ahí en el CCB, que había ese apartamento del año 2030-2050 en Londres, con esas hidropónicas o vaporpónicas, y tiene más uno en Singapur y otro. Y bueno, aquí llegamos a 2020 y aquí están las grandes movidas. Os mencionaba muy por encima para que tengáis referencias, simplemente porque da para largo. Están habiendo nuevos movimientos fuera de la ciencia ficción, porque ya la hemos tratado, en la cual se está hablando de que otro ejercicio importante, además de pensar imaginarios, ya os digo, a pesar de que no lo podemos controlar todo y pueden pasar cosas sin nosotros tener que imaginar nada, siguen siendo importantes los imaginarios. También están hablando que otro ejercicio importante es pensar si necesitamos, si tiene sentido una cultura en la que ponga en el centro al humano, ¿no? El antropocentrismo, desde los últimos 500 años, en la cual, vale, sí, tenemos la capacidad de transformar cosas, tanto constructiva como destructivamente, pero jolín, si un virus, por ejemplo, nos está demostrando que tiene una capacidad de acción. Y luego, por ejemplo, pues tenemos más en la filosofía todo el trabajo de Donna Haraway, sobre todo en los últimos libros como Staying with the Trouble. Hay ejercicios que pueden estar colindando entre los que nos parecieran distópicos a priori, son unos rarunos, vamos a dejarla ir, como todo el aceleracionismo, que buscan una transformación acelerando todo hacia el colapso y para crear un borrón y cuenta nueva. Lo he resumido mucho, me van a matar si me oyen aceleracionistas. Y luego, por ejemplo, en la etnografía, para que veáis más ejemplos, hay todo el tema de la etnografía multiespecie, ¿no? Ya os he puesto dos referencias interesantes, como The Smash Room at the End of the World o More Than Human Lab, de Anna Galloway, en la cual creen que es importante también estudiar las relaciones no solo humanas y de costumbres, de mecanicismos, de formas de jerarquizarnos, también en relación a nuestro entorno, porque en el fondo los seres humanos no somos entidades separadas de la naturaleza, y esto seguro en este curso lo habéis escuchado varias veces. Y una última reflexión. Aparte de lo que os he hablado, pinceladas de que hay otros movimientos como afrofuturismos, que me sabría súper mal hablar de todo esto sin mencionar el importante ejercicio descolonizante, es decir, pensar desde las propias necesidades locales, desde la propia tradición, en este caso el afrofuturismo es un caso muy interesante, o el Gulf Futurism, futurismo del Golfo árabe. Y bueno, todo esto es porque los escenarios lo que nos sirven es para los escenarios más tipo protopía, no distópicos, sino más de protopía, más utopías que ya no son tan utopías, tan alejadas o tan espejo oscuro, nos ayuden a poner guía y decir, vale, ¿qué queremos? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿En qué se materializa? Vamos a empezar por ahí. Una vez tenerlo más o menos claro, podemos ahí empezar a tomar consideraciones de qué acciones, con una visión estratégica,
podemos ir tomando. Y bueno, la idea es que en tiempos muy what the fuck, muy volátiles, no tirar solamente con un plan, hacer una mirada mucho más sistémica también a la hora de pensar estrategias. Ya digo, da para largo, pero bueno, espero que esto os haya inspirado y sea útil en algún sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Sí, había muchas cosas por decir y seguro que ahora podemos retomar algunas de las preguntas. Tenemos 25 minutos porque ya sabéis nuestra política estricta de acabar la clase a las 9 o la sesión a las 9 por respeto a los ponentes y para nosotras mismas, así que aprovechémoslas, que han salido muchas cosas, que han tenido que condensar los ponentes en poco tiempo. A mí se me aparecen muchas preguntas, pero voy a dejar antes que se lance alguno de los participantes. Como siempre, el que rompe el hielo tiene premio. Podemos hacer como siempre, o ir añadiendo las preguntas en el chat y luego por orden vais hablando, o directamente abrís el micro y os lanzáis, sin problema. Hola, ¿me oís? Hola, ¿qué tal? Soy Laia, también compañera de la Hidra. A ver, yo quería nada, o sea, apuntar una pregunta para Luis. Me ha gustado mucho, ¿no? Todo, bueno, los imaginarios o escenarios futuros, ¿no? que has aportado, ¿no? Y que creo que, bueno, que realmente dan un horizonte, como decía también Mauro al inicio, pues bueno, que también hay esperanza, ¿no? Que a veces también nos situamos siempre en escenarios más derrotistas y, bueno, y en este sentido, ¿no? Pues el tercer escenario, pues era esperanzador, ¿no? Y de hecho, mi pregunta venía un poco por aquí, ¿no? Si nos situamos en este tercer escenario, que es, bueno, como que creo que es en el que nos gustaría, ¿no? Como mínimo a mí, para llegar allí, ¿no? Y situándonos también en el hoy, ¿no? Que como decías, el hoy construye el mañana. ¿Cómo nos imaginamos el rol o el papel que debería jugar el Estado, ¿no? A nivel tanto de políticas públicas como también de alianzas, ¿no? Ahora estamos viviendo pues esta crisis COVID, ¿no? Que ya venía de antes, pero que bueno, se ha acentuado y estamos también planificando escenarios de cómo salir de allí, ¿no? Y, por ejemplo, pues bueno, las cuestiones que está saliendo es eso, ¿no? La alianza público-privada o qué actores van a entrar en juego para salir de esta supuesta crisis y cómo eso, digamos, puede influir, ¿no? en el futuro que construyamos. No sé si se entiende un poco la pregunta. Si quieres centrarte también en o sea, el Estado español, o, digo, que también es muy genérica, ¿no? Pero... Si os parece, Luis, disculpa antes de darte la palabra. Recogemos 2, 3 preguntas y así yo creo que va a ser más fácil luego para ir hilando y así ganamos tiempo. Bueno, yo aprovecho y me cuelo a la espera de que algún participante más se anime con lanzar 2 o 3 preguntas, ideas también un poco en la línea de lo que planteaba Laia sobre esta, ¿no? Sobre, bueno, ¿qué hacemos con esta idea con este papel del Estado, digamos, si puede ser útil, si lo tenemos que desechar? Hay en un libro recientemente publicado de Andreas Malm que habla sobre el coronavirus y lanza una pregunta que me pareció muy estimulante, que es que si hemos sido capaces durante la pandemia de parar el mundo por una emergencia sanitaria, ¿por qué no se puede hacer ante una emergencia climática, ¿no? Digamos, que evidentemente ahí entraría toda una disposición donde se tendría que articular la dimensión colectiva y comunitaria para poner el foco allí, evidentemente, pero
sin lugar a dudas, pues podría ser interesante ver qué papel podría jugar el Estado. Esta era una de las cuestiones para lanzar con lo que planteaba Laia, que me ha venido a la cabeza. Y luego había una de las preguntas que se lanzaba con una de las sesiones que tuvimos en el curso, que es sobre el decrecimiento, que tú lo has nombrado en algún momento, Luis, durante la intervención, pero que me gustaría rescatarla para ver si le puedes dar una vuelta. Es sobre la cuestión esta precisamente del decrecimiento y la capacidad que tiene el decrecimiento de hacer muy buena, digamos, radiografía del problema y situar, digamos, de forma muy llamativa los límites del modelo capitalista, ¿no? Que se basa en el crecimiento infinito como forma de ser. Por tanto, sitúa allí el punto neurálgico. Creo que es una estrategia, digamos, muy, muy interesante, pero la incapacidad que ha tenido muchas veces para trasladar las propuestas en un escenario para grandes mayorías, ¿no? Que es lo que veníamos discutiendo en la sesión de crecimiento. Salieron varias preguntas de varios compañeros del curso situando la dificultad de plantear escenarios decrecentistas en diferentes entornos, si no era una opción para convencidas. Entonces, de ahí vendría un poco, ¿no? Si me puedes enlazar esta idea de la necesidad, digamos, de plantear estos futuros con proyectos que puedan arrastrar a un sujeto más amplio y más colectivo, que no sea solo unos cuantos convencidos y convencidas que puedan ser la avanzadilla, sino cómo se genera este proceso, digamos, donde grandes mayorías puedan también ser ese sujeto, digamos, de cambio dentro del ecologismo, ¿no? Y el decrecimiento a veces me da la sensación que peca un poco en interpelar a esa pluralidad. Bueno, serían estas dos preguntas. Esperamos a ver si hay alguna más y así ya dejamos que haya la primera ronda. No sé si hay algún problema. ¿Sí? ¿Quería hacer una pregunta? Sí, yo no sé si hay algún problema. Es que yo hoy no tengo la cámara activa. Pido disculpas. Bueno, gracias. Entonces, yo estuve escuchando las presentaciones y hay una preocupación que yo tengo siempre muy concreta, que es, por ejemplo, la presentación de Luis habla de un posible escenario de una escasez grande de recursos, como habla también el decrecimiento. Habla de menos información, de menos capacidad de comunicación, de menos capacidad de existir redes de relaciones sociales relativamente complejas. Y yo siempre pienso que a ocurrir una dramatización de las condiciones de posibilidad del capitalismo, que tenga esta configuración, a mí me parece que puede haber aquí un peligro siempre inminente de un giro reaccionario. O sea, en estas condiciones, en condiciones en que tenemos menos, en que las relaciones sociales están debilitadas o que esa comunicación es debilitada, me pregunto muchas veces hasta qué punto que estas condiciones podrán, como dicen, llevarnos a una esperanza de un mundo emancipador. Luis hablaba mucho de estas zonas grises, de esos espacios grises que nos pueden llevar a resistir, pero ¿cómo va a asimilarse? ¿Cómo es que esta misma resistencia se va a asomar en estas condiciones? Me parece mucho más plausible que en un escenario como este haya organizaciones fascistas, que haya una organización de un futuro que sea todavía peor de lo que tenemos, en algún sentido. O sea, me parece también que muchas veces hablamos de utopías, también, ¿no? Y ahora tomando un poquito esta reflexión y también la presentación de la compañera, que nos proponemos muchas veces hablar de utopías, hablarnos de futuros, pero sin hablar realmente de un futuro, de una otra forma de organización social, de una descontinuidad que nos pudiera llevar a una sociedad más igualitaria, más justa, ¿no? Me refiero, por ejemplo, al hecho de que, por ejemplo, hoy se celebra mucho el fin de la historia, tal como lo anunció Francis Fukuyama. Entonces, muchas veces me parece que hablamos de utopías como después del final de las utopías mismas. O sea, en un mundo en que ya no es tan difícil pensar, como decía la compañera también, ¿no? Pensar más allá del realismo capitalista, pensar más allá de ciertos límites de posibilidades, ¿cómo pensar esos mismos límites en una lógica emancipadora, en una lógica potencialmente, lo voy a decir así, comunista, por ejemplo,
teniendo en cuenta este escenario, estas posibilidades de un mundo más escaso en términos de recursos, un mundo en que la catástrofe ecológica se ha acelerado. No sé si hizo sentido. Y pido disculpas por la cámara. Sí, muy claro, Mónica, gracias. Pues esperamos ya el siguiente turno de preguntas, las acumulamos y ahora dejamos que tanto Luis como Elizabeth vuelquen lo que crean conveniente. Si quieres empezar tú, Elizabeth, o empiezo yo, como quieras. No sé, como te han dirigido a ti más preguntas, todo tuyo. Vale. Bueno, empiezo con el tema del Estado. El Estado, claro, pues es un temazo. Esto daría para no una sesión, sino para muchas más, ¿no? Entonces, bueno, algunas ideas respecto al papel del Estado dentro de toda esta historia. En nuestro contexto, en el contexto del Estado español en el que vivimos y demás, nuestras sociedades somos tremendamente estatocéntricas. Pensamos en el Estado como el actor de cambio político, no solo por quien monta partidos políticos y se cree toda la historia parlamentaria, sino por quienes estamos en los movimientos sociales. Nuestra actividad en gran parte depende también de que el Estado haga esta cosa o ponga en marcha esta otra política o ponga los dineros en otras historias, y ponemos mucho esfuerzo en eso. Desde ahí, claro, no pensar en el Estado como un actor dentro de todo esto es como salirse de los marcos de los imaginarios en los que nos movemos, ¿no? Y desde ahí tenemos límites en desechar el Estado. Hay un segundo elemento, ¿no? Y que duda cabe, y lo he dicho antes, que vivimos en estados con altas capacidades, altos recursos, ¿no? Y bueno, pues esos recursos se pueden emplear en muchas líneas distintas, y desde ahí pues pensar en recursos que faciliten procesos de cambio, pues no es lo mismo que pensar en recursos que los impidan, ¿no? Lo que comentaba Mauro en la pregunta, ¿no? Los estados han sido capaces de parar el mundo durante unos meses, ¿no? Pues poniendo por delante, de alguna manera, la salud de las personas a la reproducción del capital, ¿no? Es una visión un poquito simplona de lo que ha sucedido, pero no tan simplona de lo que ha sucedido. Tienen claramente recursos. Pero yo creo que también tenemos que entender los límites que tienen los estados, ¿no? Un primer límite, y que tenemos que tener en cuenta, es que el Estado no fue creado como herramienta de igualdad social, sino que fue creado como una herramienta de mantenimiento de las jerarquías. Y no ha existido ningún Estado en la historia de la humanidad que haya sido un Estado en el que las sociedades hayan vivido emancipadas. Y no ha existido porque es una herramienta de fosilización de esas jerarquías. Con esto no quiero decir que todos los Estados sean iguales, ni muchísimo menos. Y no quiero decir que no haya margen de redistribución dentro de las políticas estatales. Lo que quiero decir es que no nos hagamos falsas expectativas de que vamos a construir sociedades totoro, por seguir con el imaginario que estaba comentando, pues dentro del Estado. Esas sociedades solamente las vamos a poder construir fuera del Estado, porque el Estado es lo que es, y si no, sería otra cosa distinta. Un segundo elemento es que sí, el Estado tiene potencia, pero es una potencia íntimamente ligada a la reproducción del capital. ¿De dónde saca sus recursos el Estado? Bien de los mercados financieros, bien de los impuestos a las personas o las empresas. En cualquiera de los dos casos, esos ingresos son vía reproducción del capital. De manera que el Estado es muy difícil que realmente haga políticas verdaderamente anticapitalistas, porque depende de esa reproducción del capital. Sí, el Estado ha parado máquinas, pero ha parado máquinas durante unos meses. En la segunda oleada no ha parado ninguna máquina. Si acaso matizado un poquito para que la cosa no se les fuese de madre y demás, ¿no? No hemos tenido políticas realmente anticapitalistas, por más que, insisto, que hay un margen de trabajo dentro de esta historia. Y el tercer elemento que querría que tuviésemos en cuenta dentro de todo esto es que creo que en los escenarios por venir el Estado va a tener menos capacidades, bueno, pues por los contextos de derrumbe social que también, obviamente, van a afectar al Estado. No lo voy a argumentar ahora por no enrollarme más. Para mí esto, ¿qué conclusiones plantea? Es que creo que el Estado tiene un papel muy importante en los procesos de cambio que tenemos, pero no es un papel de actor, es un papel de catalizador. Es un papel en el que tiene que facilitar que se produzcan los cambios mediante cambios legislativos, mediante financiaciones, pero no es quien tiene que hacer los cambios, porque el Estado no va a poder hacer los cambios. Así que desde mi punto de vista, las aspiraciones de máximos que podemos tener con el Estado es que nos deje hacer y que nos facilite,
porque quienes tenemos que hacer las transformaciones, creo que somos la ciudadanía a través de procesos de autoorganización que nos permitan tener autonomía económica y a partir de ahí autonomía política, cultural, etcétera, ¿no? ¿Y qué papel juega pues toda la parte del decrecimiento dentro de toda esta historia, ¿no? Y enlazo con esa otra parte de la pregunta, ¿no? Yo creo que el decrecimiento tiene dos elementos, ¿no? Una parte, lo que es el análisis prospectivo de lo que nos va a pasar con nuestra disponibilidad material y energética y que plantea vamos a tener menos disponibilidad material y energética y por lo tanto vamos a tener un decrecimiento en lo que tiene que ver con la economía y que desde ahí no es una propuesta política. Y luego, en lo que tiene que ver con propuesta política, ¿no? Y que entiendo que ahí es donde tenemos los espacios de discusión rica, porque lo otro es una discusión académica que entra en otro plano y que además cada vez es menos discusión, ¿no? En lo que tiene que ver con la parte política, ¿no? Bueno, yo creo que hay como un imaginario que se ha repetido últimamente bastante dentro de nuestro contexto y es esto de que no hay programa detrás del decrecimiento más allá de unos cuantos eslóganes. Yo creo que no es una descripción correcta de la realidad. El decrecimiento tiene un programa detrás y tiene un programa detallado. Otra cosa, y que podríamos discutir porque es un plano diferente, es si es más o menos realista, si engancha más o menos con las mayorías. Pero yo no diría que no lo tiene, no he dicho que se lo dijese en la pregunta, pero creo que esto, primero hay que ponerlo sobre la mesa. Tenemos un programa porque hay un programa, o más bien unos programas, ¿no? Con una serie de propuestas sobre los que trabajar, ¿no? Que esto sea más o menos realizable. Bueno, pues yo creo que lo tenemos que mirar y recogiendo con algunas de las cosas que planteaba Elizabeth en su intervención, entendiendo que estamos viviendo momentos históricos de fuertes convulsiones y de fuertes cambios. ¿Quién iba a pensar en diciembre del 2019, bueno, igual en diciembre no, pero en septiembre del 2019 que el mundo se iba a parar por una pandemia y que se iba a poner por delante la vida de las personas a la reproducción del capital? Nadie lo iba a poder pensar. Era algo absolutamente fuera del paradigma político de lo imaginable. Bueno, pues eso ha sucedido. Y creo que vamos a entrar en un escenario de cambios muy fuertes, con impactos muy fuertes, en los que no sabemos exactamente cuáles van a ser, ni sabemos exactamente cuáles van a ocurrir, pero sí sabemos que hemos comprado tantas papeletas y que tenemos un sistema tan resquebrajado y tan frágil que las vamos a ir viviendo. Y en ese escenario creo que se abren oportunidades para que cosas que ahora mismo pueden parecer pues, imposibles desde el punto de vista de las mayorías sociales y que empiecen a no serlo tanto. Porque mira tú que lo que hemos estado viviendo durante los meses de confinamiento y de parón económico, ¿no? Y de ese estado de alarma, quitando todo lo que tiene que ver con las políticas de seguridad y demás, ¿no? De fuerzas de seguridad del Estado y demás, quitando eso, lo demás se parece mucho a ese programa de decrecimiento. Se parece mucho en lo que tiene que ver con cuál es la definición de los servicios básicos que necesitamos, en qué es lo que tenemos que priorizar a nivel social, y esto se ha podido ejecutar con un alto consenso por parte de las poblaciones. Entonces, yo no diría esto tiene todo el pescado vendido, ¿no? A nivel de los imaginarios sociales y no tiene posibilidades de relacionarse políticamente porque creo que estamos en un escenario tremendamente fluido en el que se nos abren oportunidades. Se nos abren también tremendos riesgos. Y yo no voy a entrar, lo comentaba anteriormente, ¿no? Y enlazando también con la otra pregunta que había, ¿no? No voy a entrar en qué es más probable, si son más probables los escenarios ecofascistas o son más probables los escenarios Totoro. Creo que ambos tienen escenarios de factibilidad, de plausibilidad, ¿no? Recogiendo una de las terminologías que comentaba Elizabeth en su presentación, ¿no? Y creo que lo más importante no es ver ahora mismo cuál es más probable que otra. Creo que lo importante desde el punto de vista de la transformación social es decir, este tipo de escenarios, los escenarios Totoro, son posibles. Y son posibles si empujamos por ellos. Y son posibles si los construimos. Y son posibles si aprovechamos las oportunidades que se nos van a plantear. Creo que las condiciones ambientales, las condiciones sociales, las condiciones políticas que se están abriendo por sí mismas no van a producir los cambios. Los van a producir las sociedades organizadas y que luchen por ellas. Pero sí que nos van a dar oportunidades que a lo mejor hasta ahora teníamos vetadas. Creo que el movimiento ecologista, y con esto ya me callo, bueno, podemos decir que hemos tenido una derrota histórica. Queríamos no haber llegado a la situación en la que estamos en la actualidad, queríamos haber hecho unas transiciones ecosociales pues más o menos organizadas, pues bueno, pues que no hubieran sido con un sufrimiento humano y de otros seres vivos amplio, ¿no? Bueno, pues ya está, en eso pues hemos fracasado, por las razones que sean, que ahora no vienen a cuento, hemos fracasado. Pero eso no quiere decir que hayamos llegado al final del camino. Creo que ahora estamos viendo otro mundo distinto, en el cual tenemos otras condiciones distintas, en el que se van a abrir
otras nuevas por delante, y creo que aquí tenemos que seguir jugando las cartas, y cartas que, bueno, pues que en algunos casos van a ser más complicadas y con más riesgos, y en otros, pues creo que se nos van a abrir ahí escenarios, ¿no? Así que, bueno, juguemos ese espacio y retomando la idea inicial, ¿no?, del papel del Estado. Creo que lo que nos toca ahora mismo es construir todo lo que podamos, esas alternativas que sean resilientes y que sean justas, porque necesitamos mucho esfuerzo para construirlas, porque no es fácil, y que sean alternativas en las que, en la medida que la gente vaya queriendo y vaya necesitando, pues se puedan sumar a ellas, las puedan copiar, las puedan escalar hacia arriba, ¿no? Y que de alguna manera, bueno, pues sean en este momento, pues en el que ahora mismo, pues esos programas decrecentistas, claramente yo lo comparto, pues no son los que abrazan las mayorías, pero creo que hay una base mayor de la que parece. Bueno, pues sembremos el espacio para que cuando tengamos, pues, contextos que propicien este tipo de cosas, no tengamos que construir desde cero, sino que tengamos satisfactores reales, físicos, de necesidades, ¿no? Porque eso, a fin de cuentas, es lo que construye realmente la esperanza. No solamente los relatos, no solamente los discursos, que los necesitamos, sino también realidades en las que la gente se pueda fijar, pueda copiar y le puedan inspirar. Genial, Luis. Elizabeth, para acabar, cierre retomando la parte que te haya sugerido de preguntas. Bueno, es que son preguntas o intervenciones complejas en las que se podrían hacer debates. Yo haría la síntesis un poco o me he quedado con la impresión también que hay mucho la duda sobre la transición, ¿no? Es decir, ¿cómo narices pasas de ahora a, por ejemplo, un topos de crecimiento, por ejemplo? Y una de las cosas que, tanto al observar la historia, pero también, por ejemplo, momentos de radical transformación, tampoco hay tantos, o en estudios de futuros, todo el tema, pues por ejemplo, de asesorar, es que esto da para largo, programas precisamente de políticas, etcétera, más de carácter supuestamente ecológico. A veces hay como la percepción de que la transición consiste simplemente en... No sé si habéis... Yo soy muy de memes, pero no sé si habéis visto, os recordáis aquel vídeo de I have an apple, I have a pen, pen apple, y hacía como un juego así. Hay como la sensación de, bueno, pues tengo aquí capitalismo, por aquí decrecimiento, entonces ya está, aquí está la transición, ¿no? Como dos círculos de Venn. Lamentablemente no es tan sencillo. Y sí que estamos, y estoy de acuerdo con Luis en el sentido de que estamos en un momento en que los estados llevan una tendencia larga, casi global, de degradación, pero no hay un vacío de poder. Sobre todo, y esto suena muy cliché, a veces suena conspiranoico, pero cuando estás en estructuras, por ejemplo, en consultoras que se dedican a la comunicación y asesoramiento o temas de lobby, es algo muy, muy factible. O, por ejemplo, esto en Bruselas es más que patente. Las grandes corporaciones, de nuevo, suena muy cliché, son las que tienen bastante poder decisorio, no solamente bajo el cliché de hago presión a los gobiernos y entonces hacen leyes a mi favor, tienen más herramientas, ¿sí? Es decir, todos aquellos futuros que imaginaban el ciberpunk, oh, qué distópico, bastantes cosas están pasando de una manera similar, en un sentido de que, por ejemplo, yo qué sé, ahora hablando de que la compañera, perdón, no me he quedado con el nombre, hablaba de si puede haber un movimiento más reaccionario por ejemplo, grupos que intentando controlar más los recursos. Esta semana salía la noticia de que en California ya se ha puesto todo el tema, bueno, el recurso del agua dentro de, es un tema complejo de bolsa económico, dentro de los mercados de futuros, que no tiene que ver con los futuros que hemos hablado. Es decir, son recursos e inversiones a futuribles. Y se está especulando, vamos a dejarlo ahí, con el agua,
¿vale? Y ya hay estos movimientos, por ejemplo, Elon Musk o otras personalidades se están yendo, bueno, tienen sus caserones en Nueva Zelanda porque se dice que será de los lugares menos afectados por varios factores del cambio climático, etcétera. Hay un escenario Elysium, no sé si habéis visto esta película también de nuevo distópica, pero en posfuturear utilizamos bastante como arquetipo, que suene, hey, hola, estoy siendo agorera. Pero es el clásico oligopolios, ¿no? Quien gobierna una parte de una gran extensa sociedad son unos pocos. El tema es que, vale, entonces, vale, esto es lo que pasa si tiramos a futuros probables, no en plan a corto plazo, sino a largo plazo, solo fijándonos en lo que ya está evolucionando, las estructuras, porque es que este es otro tema, no son tendencias al tuntún, hay algunos tipo de tendencias que se les llama a veces fuerzas o drivers que son estructurales y forman parte de abajo. Por ejemplo, ahora estamos en un periodo que a veces se le llama líquido, Bauman, o se le llama postnormales, como más de Zeolin Sardar, en el cual se caracteriza superficialmente por una percepción en la que las viejas ortodoxas han muerto y las nuevas normalidades, no en un sentido de la nueva normalidad del gobierno, sino que por consenso social debería ser normal, todavía no se ha formado, ¿no? Es este periodo que yo le llamo what the fuck, porque es como, ah, Dios, qué loco. Sí, puede haber la sensación de que hay muchas habilidades y, por ejemplo, este año sí que ha sido un buen momento para ir introduciendo imaginarios, incluso para abrir un poco más la brecha en ciertos sentidos a nivel cultural y social, pero que no lo percibamos, esto es lo que insistimos con el tema ojo, las narrativas son importantes, pero no lo son todo. Que no lo percibamos no significa que no esté pasando, es decir, ha habido también este año, ha sido mega demovido a nivel de cambios de poder. Sí, es decir, ha habido como un reposicionamiento, otros se han hecho más fuertes, por ejemplo, Amazon, Jeff Bezos, lo ha petado a nivel de ser trillonario, creo que este año ha llegado a eso. Es decir, la cuestión... Sí, que me paso, ¿no? Es que aquí no tengo lo del papelillo que se pasa normalmente para no tener que cortar, me sabe muy mal, pero... Sí, el tema... Vale, voy a ser breve, sí, porque da con para largo. el horario nos Sí, caracterizamos por querer... Sí, que me vengo arriba, perdón. Sí. El tema de transición, a veces necesitas un tercer escenario, que no es el plan I have an apple, I have a pen, y ahí como un círculo de Venn por lo del medio de la transición. Necesitas algo que haga de pivotaje. Es decir, que puede ser un escenario que no sea de crecimiento, pero que se puedan ir introduciendo pasos a nivel cultural, político, pues con ejercicios un poco como los que sugería Luis o desde las prácticas cooperativas también, ¿sí? Pero que no siempre necesariamente debe ser igual que ese escenario último. Puedes tener varios escalados. Es una movida, pero es que el mundo es complejo. Entonces, bueno, yo sugeriría esto como primer ejercicio de conversación. Muchas gracias a los dos y sin más nos despedimos. Nos vemos el próximo martes al resto para hacer la sesión de cierre del curso, 22 de diciembre, una fecha un poco extraña, pero así ha cuadrado. Espero que la mayoría de vosotros os podáis conectar y sin más, dar muchas gracias a los dos ponentes y salud. A vosotros, a vosotras. Hasta luego. Adeu.